María todos Eugenia hoy, Vidal, digámoslo. sí, efectivamente, bueno, van a estar todos, vas a escuchar a todos. El cierre de campaña en A Dos Voces, ahí está la gente de Milei también, están llegando, tenemos distintas cámaras, tuvo una producción especial. Ahí está en el María Eugenia estacionamiento del Vidal. canal, ya está María Eugenia Vidal con nosotros, está Milei y los candidatos. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Y les agradecemos Diego también. Santilli, Facundo Manes, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, José Luis Esper, Carolina Pípora, Carolina Lozada también viene de Santa Fe, Rodrigo Loredo, Cintia Houghton, Victoria Tolosa Paz, todos, Sí, todas las voces. Y le agradecemos también a los candidatos que ponen su cuota de buena voluntad para poder organizar y que se pueda esto ver de la mejor manera posible. Bien, muy bien. Estamos acá, programa especial de A Dos Voces. El domingo decidís con tu voto. Es muy importante que la gente vaya. Lo que decimos siempre, Edgardo, en el sentido de que después los legisladores te definen. Por ejemplo, la vacuna la definió el Congreso, Exacto. la ley de vacuna. Te define el tema de la inseguridad, las leyes de la seguridad. Te definen salario, te define un montón de cosas. Entonces, mejor prestar atención a lo que dicen y hoy vas a tener la oportunidad de ver cada uno de ellos, de escuchar sus propuestas, de escuchar cómo de alguna manera sus contrapuntos. Y vamos y después decidís tu voto. Sí, con una campaña muy especial, Marcelo, porque esto no tiene nada que ver con lo que pasó en Las PASO, porque han ido casa por casa a buscar el voto. Sí. Es cierto que hay una apatía general, ¿no? Es como que el argentino está cansado, pero por todas las cosas que nos pasan. Sí. Por la economía, por la inseguridad, por todo. Entonces, han ido a buscar. Ahí estamos casa viendo por casa. a Milei, Javier Milei con Victoria Villarroel y Ramiro Marra, que bueno, van a estar en instante acá en el piso de A Dos Voces. Está la gente de izquierda, también lo estamos viendo, Nicolás del Caño, Miriam Bregman y equipo de asesores. Porque hoy, Marcelo, fue día de cierre. Empiezan ya los cierres de campaña. Hoy estoy ahí frente a la Facultad de Derecho, estuvo cerrando Juntos por el Cambio, estuvo Rodríguez Larreta, Macri, Vidal, por supuesto, que fue una de las oradoras. Y mañana será el cierre en provincia de Buenos Aires. Mañana hay dos cierres, Marcelo. Uno en La Plata, que es de Juntos por el Cambio, y el otro en Merlo, que lo ha convertido en un cierre provincial y no nacional del oficialismo. Claro, va a ir el presidente. Y la duda es si va a ir Cristina o no. Sí. Hasta ayer decían que iba. Ahí también está Cintia Houghton con su equipo de asesores. Bueno, vamos a tener todas las opiniones, todas las voces esta noche aquí en A Dos Voces en el marco de, una realidad que está muy caliente y complicada. Caliente en el tema económico, con un dólar hoy a 205, que es lo que decimos nosotros, es un indicador, ¿no? Sí, porque el todo problema no es el dólar a 205, es todo lo que te atrás de eso. Exacto, todo lo que no hay, lo que falta o las cosas que se hacen mal. Y el tema, Marcelo, que te dicen, no, el dólar a 205 no tiene por qué influir en los precios, pero mirá lo que está pasando, anda a conseguir algo o anda a pedir precios si estás construyendo. Se paró. No te entregan material, hay comerciantes que tratan de abastecerse, no, mirá, si me pagás contado rabioso, sí, no te financio, o sea, Si esta no última semana se paró un poco la economía. Exacto, si no te dicen, hablemos del precio a partir del lunes. Claro, sí, paremos todo hasta el lunes. Y después, bueno, está todo el tema, obviamente, un tema que nosotros tratamos mucho acá, que damos testimonio, que a veces es un tema arduo, que es el tema de la inseguridad. Miles de casos hemos tratado a lo largo de los últimos años, pero esta semana con lo que ocurrió en Ramos Mejía, el tema y la reacción de la gente frente a la impunidad y a la falta de prevención. Es otro tema de mucha discusión en estos días. Sí, y en la campaña que se tiran con responsabilidades. ¿Fuiste vos cuando gobernabas? No, la culpa es tuya que estás gobernando ahora. Lo cierto es que la gente también está cansado de eso, que se echen culpa. Y la gente lo que quiere es una mayor seguridad. Sí, seguro. Y además, bueno, es un tema que lamentablemente todos los días, en especial en el conurbano, es una situación que conocemos por lo menos 3, 4 casos, a veces por suerte no tienen gravedad. Fíjate vos, después de lo que ocurrió el domingo, esta semana, un policía, lo atacaron a un policía de la ciudad que iba a tomar, ahí está llegando Randazzo, el equipo de Randazzo, está Santoro también. Vamos interrumpiendo, bueno, están llegando todos. Marcelo, y es un tema que no solamente es culpa del poder político, sino también de la justicia.
Sí, sí, Porque, claro. digamos, lo que la gente que se queja, que faltan policías, pero la gente se queja también que entran y salen y vuelven a delinquir. Efectivamente, ¿no? Y es un tema, te decía que hubo 3 delincuentes que atacaron a un policía de la ciudad que vive en el conurbano, estaba por tomar el colectivo a las 4 de la mañana, terminaron a los tiros, 2 delincuentes heridos. Una situación que realmente, lamentablemente, ahí estamos viendo a Santoro, que acaba de llegar. Es una situación que de mucha intranquilidad. O sea, Exacto. son 2 temas que van a influir mucho en la votación. Y bueno, vamos a ir Empezamos, escuchando Marcelo, todos porque los están candidatos. todos Sí. los candidatos esta noche en A Dos Voces. ¿Cómo le va, María Eugenia Vidal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Viene de cierre de campaña. Así es. Que, con un tema que hablamos recién con Marcelo, ¿no? La gran preocupación que hay en la gente por 2 cuestiones, el bolsillo y la inseguridad. Yo quiero arrancar por la inseguridad porque fue una semana muy dolorosa. Y mi mensaje, tanto desde la ciudad como cuando gobernamos en la provincia, es que no es esto lo que tenemos que vivir. La ciudad viene bajando todos los delitos desde hace varios años y en la provincia cuando yo fui gobernadora los homicidios como este de Roberto tan terrible que vivimos, bajaron un 36%. Y eso no lo dice la estadística de mi gobierno, sino del Poder Judicial, que se mide de la misma manera hace muchos años en un delito que no se subregistra, que no tiene menos denuncias de lo que ocurren. Entonces, hay un camino posible. Hay una forma de hacer política de seguridad con coordinación entre el gobierno nacional, de la provincia y de la ciudad, como lo hicimos en nuestro gobierno. Hay una forma de hacer política en la ciudad desde hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo siente que está más seguro que en el conurbano. Hay una manera de encarar esto con planificación, con equipamiento, con profesionalismo, con cámaras, con un centro de monitoreo, con todo eso que vimos después de 38 años de gobierno que no había en La Matanza. Ahora, María Eugenia, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque está claro, o sea, tuvimos durante la pandemia, en el cierre no hubo prácticamente delitos, pero a partir de ahí es como van increyendo y la situación de inseguridad es común a todos. El encierro tapaba muchas cosas, y entre otras cosas tapaba tapaba la falta de políticas de seguridad. Una de las cosas para mí más graves que sucedieron es que se dejó de pelear contra el narcotráfico, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Y el narcotráfico no solamente es grave porque se puede llevar la vida de nuestros hijos, sino que además es grave porque trae otros delitos más violentos y más graves. Entonces, no es menor también que no vemos que se echen policías corruptos. Durante mi gobierno se echaron 13.000 policías. No puede haber un policía que sea parte del problema y de la solución al mismo tiempo. Entonces digo, hay muchas políticas que se abandonaron y hoy vemos las consecuencias, sin hablar del cierre de escuelas. Hoy leí en un diario más de 100.000 chicos que todavía no volvieron a la escuela. Muchos de esos chicos, cuando no están en la escuela, están en la calle. Y son rehenes del narcotráfico, son rehenes de bandas. Digo, los terminan usando. Este asesinato se cometió con una chica de 15 años embarazada. Entonces digo, no es menor que se hayan cerrado las escuelas 1 año y medio. Ahora, Vidal, le decíamos recién con Marcelo, uno cuando escucha a los familiares de víctimas de la inseguridad o a los que no son víctimas pero están preocupados, responsabilizan al poder político y responsabilizan también al poder judicial, ¿no? Porque es como que dicen, no, acá hay una complicidad porque fracasa el poder político, pero los jueces también dejan libre a los delincuentes. Desde hace varios años, que lo presentó nuestro gobierno, está esperando el tratamiento del Código Procesal Penal. Con ese código se podría avanzar muchísimo en limitar la puerta giratoria, en ponerle un límite a las excarcelaciones, en tratar el tema del régimen penal juvenil. Y está esperando que se trate en el Congreso. Entre otras cosas, cuando pedimos un bloque de 120 diputados y 5 senadores más en la Cámara de Senadores, pedimos el quórum necesario para que estos temas se traten, que son los temas que le importan a la gente. Los delitos contra la corrupción, los asesinatos, las violaciones, no pueden tener excarcelación. Si esas excarcelaciones se hubieran limitado antes, hoy José López no estaría en su casa. Entonces, tenemos que ser claros y dar los debates que la gente nos pide y no tener un Congreso que está discutiendo una reforma judicial que solo trata las causas de los políticos y que le cuesta 12.000 millones de pesos a la gente. Y no trata ninguno de estos problemas, no trata los problemas cuando tenés que hacer una sucesión, una adopción, un juicio de alimentos. No es una reforma judicial para la gente, es una reforma judicial para los políticos. María Eugenia, ¿le molestó que Mauricio Macri fuera tan alabara tanto a Milei, que en definitiva es uno de sus competidores?
creo que fue claro hoy en una de las declaraciones, le volvieron a preguntar y dijo que él no estaba de acuerdo ni con los insultos, ni con la agresión, ni con la violencia, yo tampoco. Más allá de que compartiera algunas ideas en lo económico, hoy estuvo acompañándonos en el cierre de campaña, está claro cuál es la lista que vota y acompaña en la ciudad, y está claro que Juntos por el Cambio es la única fuerza opositora a nivel nacional que puede definir 120 legisladores que sean capaces de imponer el quórum. Ahora, uno mira también después del 14, y lo que uno se puede preguntar nosotros como periodistas es qué línea va a tener más fuerza dentro del PRO o de Juntos por el Cambio. Si la línea dura de Macri y confrontativa de Macri y Patricia Bullrich, o la línea más moderada y dialoguista suya y de Rodríguez Larreta. Lo primero es que toda la gente nos pide que estemos unidos. Esta coalición no solo tiene que mantenerse unida, sino tiene que crecer. Y esta elección fue un paso para esto. En esta elección tuvimos 17 pasos en 17 provincias y hoy estamos trabajando todos juntos. Incluso en algunas elecciones donde hubo listas por afuera, algunos candidatos se bajaron para que el candidato que había sacado más votos pueda competir mejor contra el oficialismo. Entonces, hay muestras sobradas de unidad, de ampliación de Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy es una muestra de eso, que hoy forma parte de nuestra lista. Y yo creo que es un falso dilema este de diálogo o firmeza. Yo creo que tenemos que ser firmes en todo aquello que perjudique a la gente. Y que tenemos que no ser mezquinos y tener grandeza en todo aquello que el gobierno proponga, que sea bueno para la gente. Que ojalá el gobierno escuche el voto del 12 de septiembre y el voto del domingo. Ojalá escuche y rectifique, porque después del 12 de septiembre no escuchó. Vimos peleas de poder, vimos que un candidato decía que había que darle platita a la gente, vimos que siguen con el ápero Macri buscando excusas y que realmente define un plan. Ojalá que el gobierno define un plan. Nosotros no vamos a tener mezquindad, pero en lo que sea bueno para la gente, para lo que perjudique a la gente, ahí nos van a tener con toda la firmeza. Claro, porque el gobierno, digamos, allá de algunos, vamos a ver qué rumbo toma el gobierno, pero como que van a convocar a la oposición o quieren convocar que ello para acompañar el acuerdo con el fondo, ese tipo de cosas. Por ahora es una expresión aislada de uno de los miembros del gobierno. Yo quiero ver que realmente sea una convocatoria seria. Seria quiere decir no para la foto, sobre un plan escrito, donde digan exactamente qué quieren discutir y cómo van a sacar la Argentina adelante, que es responsabilidad de quien maneja el Ejecutivo, no es responsabilidad de un bloque opositor. Por supuesto, las leyes o herramientas que necesitan las vamos a discutir en el Congreso. Ahora, tiene que haber un rumbo, tiene que haber un camino claro y a veces da la sensación de que en el propio gobierno no se ponen de acuerdo sobre cuál es el camino que quieren y desde hace 2 años no nos han presentado el plan. El ministro de Economía nos dijo que el presupuesto del año pasado era el plan. No se cumplió. Nos dijo 29% de inflación, estamos llegando al 50%. Ahora presentó un presupuesto que todavía no fue a explicar al Congreso, porque pareciera que no es el presupuesto que el oficialismo quiere tratar. Entonces me parece que primero el oficialismo tiene que ponerse de acuerdo antes de convocar a la oposición y tiene que tener un plan escrito, claro, de salida. Creo que el acuerdo con el fondo es la consecuencia de que haya un plan económico y no al revés. Bueno, pero veo que lo que le dicen a ustedes es que lo que está pasando con el fondo es consecuencia de la errada política de Macri del fondo, con toda la plata que le prestaban a la Sí, el ápero Macri. Ya pasaron 2 años, Edgardo. 2 años. Ahora llegamos al colmo de que veo que el gobernador me acusa de las decisiones que él mismo tomó, como liberar presos. Digo, pasaron 2 años. Las estadísticas son claras, se liberaron un 30% más de presos durante su gobierno que durante el mío y fue él quien se reunió con la Comisión de Derechos Humanos diciendo que las cárceles tenían superpoblación y que había que morigerar las penas. Y fue su ministro de Seguridad el que habló con la Corte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, seamos claros, dejemos de echar culpas. La gente eligió en el 2019, eligió por 4 años y los eligió para que se hagan cargo de los problemas y los que prometieron resolver y todavía no le dieron respuesta. María Laura, le quería preguntar, digamos, usted habló de los 120 diputados, ¿qué es lo que a su juicio se juega el domingo y por qué está pidiendo el voto? Estamos pidiendo el voto para representar a una mayoría de argentinos que dice basta, que no quiere esta forma de gobernar, que no quiere, que ya lo dijo el 12 de septiembre, había ocurrido la vacunación VIP, había ocurrido la fiesta en Olivos, había ocurrido el cierre de escuelas 1 año y medio y el gobierno no escuchó. Y hoy vemos que le matan un hijo a alguien y la respuesta del ministro de Seguridad es eso pasa en todo el mundo. De eso estamos cansados. Estamos cansados de una vicepresidenta que va a ganar una jubilación de 3 millones, casi de 3 millones de pesos por mes y un retroactivo de 120 millones con jubilados que van a ganar 26.000 pesos de mínima. Con un presidente que nos dijo que entre los bancos y el jubilado elegía a los jubilados. No parece. La reforma de la fórmula previsional les quitó poder adquisitivo frente a la inflación. Entonces, a eso le estamos diciendo basta. Y estamos diciendo que haya un plan, que haya un rumbo.
La Argentina tiene problemas muy graves y queremos que el gobierno escuche. Y si no escucha, queremos que la gente sepa que hay un lugar seguro en el Congreso, un bloque sólido, con experiencia, que aprendió, que atravesó crisis, que tiene la sensatez y el sentido común que hace falta en el medio de la improvisación y que tiene un número suficiente para poner un freno cuando haya que ponerlo. Gracias, María Eugenia Vidal. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, está Leandro Santoro, ahí está Randazzo, hay muchísima gente. Están todos los candidatos, Milei, Marcelo, no faltan. Así que vamos a ir escuchándolos. ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bien, no, al contrario. Hablamos recién, Vidal, que llegamos a un cierre de campaña donde predominan dos cuestiones, ¿no? El tema económico y el tema de inseguridad. Con reclamos de la gente, como que no encuentra una solución a la vista. Todo es legítimo. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que en materia de inseguridad deberíamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas, sacarlo de la discusión electoral ese tema. Y así como decimos, se necesita para resolver el problema de la deuda un acuerdo político porque esto va a comprometer a varias gestiones. Con el tema de la inseguridad pasa lo mismo. No puede ser que cada vez que lamentablemente tengamos que conocer que hay una nueva víctima del delito, las fuerzas políticas se rasguen las vestiduras diciendo que hay que hacer cambios y que después esos cambios no se produzcan. La ley de responsabilidad penal que decía María Eugenia Vidal se había presentado para modificar durante varias oportunidades en la gestión de Macri y sin embargo eso no avanzó. Igual me parece que para que a la gente le sirva esto, el compromiso debería ser tratar de, más allá de quién tiene la responsabilidad, asumir que es un tema que nos compete a todos, que es un tema de la democracia, no es un tema solamente de un gobierno, y deberíamos poder construir una agenda para, no te digo resolverlo, pero por lo menos para que la gente tenga la sensación en su casa que estamos a la altura, no un partido político ni un gobierno, sino el sistema en su conjunto, que está a la altura de las circunstancias. Y en materia económica, bueno, obviamente, la verdad es que es difícil también decir que no se puede contextualizar lo que nos pasó sin hablar de la pandemia o sin hablar de la gestión de Macri. Porque la verdad es que los indicadores económicos hacen que vos entres a la pandemia con 56% de inflación, con 11 puntos de caída del Producto Bruto per cápita, con una economía desarticulada y con un nivel de endeudamiento externo que te condiciona. O sea, la discusión acá no es quién tiene la culpa, la discusión acá es entender de qué manera un gobierno tiene que enfrentar una situación de restricciones y un contexto tan complejo como el que tiene. Claro. Bueno, ahí vos juzgás, ¿cuáles son las herramientas que tenés? ¿Pudiste hacer eso? Ahora, le quería preguntar, Leandro, en Macri el fin de semana en la CNN hizo declaraciones y dijo que le preguntaron sobre el crédito y dijo que lo habían tomado para pagarle a los bancos. ¿Cómo interpretó usted esta? Bueno, no sé, confesión de parte, relevo de prueba. Ya lo ¿Fue un sincericidio? Sí, pero mirá, Marcelo, ya lo explicamos acá en más de una oportunidad. La Argentina toma deuda externa en el mercado privado de acreedores, coloca esa deuda externa y la facilita para la especulación financiera, porque además de todo eso se generan regulaciones al sistema financiero, al mercado de cambio, al mercado de capitales, suben la tasa de interés, esos fondos vinieron a jugar a la timba, ganaron mucha guita con la tasa de interés, la volvieron a pasar a dólares y la sacaron. Cuando el mercado dejó de prestarle dinero a la Argentina, el Fondo Monetario Internacional vino a facilitar la continuidad de la salida de esos fondos que entraban y ganaban plata con dinero con la tasa de interés y los sacaban del sistema. Entonces lo que sucede verdaderamente es que la Argentina termina tomando un crédito con el Fondo Monetario Internacional para financiar la salida de capitales de esos bancos privados. Mire, mientras está hablando, se agarraron Tolosa y... Ah, no, María Eugenia Vidal. No, es afecto. Ah, no, parecía... Era afecto, no, era afecto. Era afecto. Esto parecía que era estaban Tolosa. esperando ustedes. No. No, son amigos. ¿No? Está bien. María Eugenia Vidal lo dijo y lo dice mucho el propio Santilli, le vamos a preguntar cuando venga, que el modelo de seguridad de la ciudad lo quieren trasladar a la provincia. ¿Es factible? ¿Es bueno o usted piensa que el problema de seguridad también es de la ciudad? Primero pienso, yo creo que todos somos conscientes que las características sociodemográficas de un distrito y otro son completamente distintas, ¿no? Eso me parece. O sea, es un piripipí eso. Marcelo, usted se da cuenta también. Los presupuestos son distintos, las sociedades son distintas. Porque ellos encapsulan la oposición. Dice, tienen que aprender, la del oficialismo de la ciudad. Dice, tienen que aprender ustedes de cómo ellos manejan el tema de seguridad para aplicarlo en la provincia. Bueno, pues cuando María Eugenia fue gobernadora 4 años de la provincia de Buenos Aires, no se vieron mejoras sensibles, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires hay un dato importante. Miren, es cierto que la ciudad tiene niveles de delincuencia menores que otros distritos, pero cuando uno ve cómo se divide hacia adentro de la ciudad, llama la atención la diferencia que hay entre el norte y el sur de la ciudad. En la Comuna 4 y en la Comuna 1,
La Boca, Barracas, Parque Patricios, Retiro, Puerto Madero, las tasas de homicidio son el doble que el promedio de la ciudad y están muy cercanas a las de Rosario. Estamos hablando de 12 cada 100.000 en esas dos comunas. Hay mucha diferencia. Segundo lugar, yo insisto con este tema, les agradezco siempre que me den la oportunidad. Yo creo que el problema de la inseguridad se resuelve con la policía. La policía tiene que ser parte de la solución, no es parte del problema. Ahora, hace 2 años y medio que falta un policía. Yo me pregunto ¿qué respaldo puede sentir la fuerza si le falta un compañero y desde el poder político nadie hace nada para buscarlo? La verdad que es muy grave y no han dado ninguna respuesta. El policía Arshak se fue de su casa hace 2 años y medio con su arma reglamentaria, nadie lo buscó. No hay un solo cartel de Arshak en ningún patrullero, no hubo una campaña seria del gobierno de la ciudad. Y vos hablás con las fuerzas de seguridad y se sienten desprotegidas, las que saben que le falta un compañero, porque hay otros compañeros de Arshak que no saben que falta un policía. Para mí este es un tema que el jefe de gobierno no ha podido explicar. Y la verdad que es terrible porque la mamá de Arshak lo está esperando. Bueno, lo que han hecho también con la inteligencia ilegal, armaron un esquema de inteligencia en la AFI con policías de la ciudad de Buenos Aires. O sea, policías de la ciudad de Buenos Aires que se lo quitaron a la ciudad para que el señor Mauricio Macri tenga un grupo paralelo que le llamaban el Super Mario Bros. Han ido a declarar a la Comisión Bicameral de Inteligencia, esos eran policías de la ciudad. El vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en campaña electoral le regaló patrulleros a los municipios del PRO, que eran recursos de las porteñas y de los porteños. Yo no creo que eso sirva demasiado a fortalecer la seguridad en la provincia de Buenos Aires y lo que yo estoy seguro es que eso desfinancia a la ciudad de Buenos Aires, es una falta de respeto, donar arbitrariamente a los municipios del PRO. Imagínense si hubiese sucedido lo contrario, el problema que estaríamos teniendo. En definitiva, creo que la policía de la ciudad es mejor esta que la que teníamos, que la Delfino Palacio, sin ninguna duda. Creo que hay cosas que se han hecho bien en la ciudad de Buenos Aires y muchas cosas que se han hecho mal, y creo que el tema de la seguridad y de la inseguridad fundamentalmente tiene que salir de la agenda. Yo pongo esto porque es el tema que ustedes me proponen, pero creo que nosotros deberíamos lograr acordar toda la fuerza política un plan estratégico de seguridad donde pudiéramos ponernos de acuerdo en las cosas básicas para garantizar que la gente, por lo menos no sé si viva tranquila, porque todos sabemos que esto va a demandar tiempo. Hay que trabajar contra las causas y contra las consecuencias, pero que sepa que hay gente que está trabajando y que está tratando de resolver. Sí, un norte. Ahora, un norte, exactamente. Hablando de eso, hay muchas dudas. ¿Qué va a pasar el lunes? En el país, con el gobierno. ¿Se van a tirar cascotazos? No, ¿por qué? No, y bueno, del 13 de septiembre. No, seamos un poco. No. ¿Pero qué va a pasar, digamos? ¿Explota el dólar? Marcelo, mira. La Argentina tiene una responsabilidad que es encontrar consensos para resolver problemas que un solo gobierno no va a poder resolver y que un solo partido político no va a poder resolver. Te lo pongo de otra manera. Si mañana gobernara otra fuerza política en la Argentina, tendría los mismos problemas que tiene Alberto Fernández. Tendría que resolver una deuda externa que es un peso enorme sobre la economía argentina, imposible de saldar con los compromisos asumidos por Macri, porque ya el año que viene tenés 19.000 millones de dólares de vencimiento. Tenés el problema de la inseguridad, que no es un problema de ahora, es un problema de arrastre. Tenés el problema estructural de la inflación, que lleva por lo menos 50 años en nuestro país, y todos esos temas requieren necesariamente que todos se pongan de acuerdo. Por lo menos en las grandes líneas directrices, en la línea fina, en el pincelado fino es difícil, porque además pensamos distinto, tenemos miradas distintas, pero en el trazo grueso es indispensable. Yo creo que el 15 lo que hay que construir acá son las condiciones para que haya un gran consenso que le dé a la gente la sensación y la tranquilidad. ¿Ese va a ser el rumbo del gobierno? Sí, eso va a ser el rumbo del gobierno y además creo que debería ser el rumbo de la política. Insisto con lo mismo, Marcelo. Más allá de lo que sea el resultado. Más allá de lo que sea el resultado, porque los problemas tienen un nivel de gravedad. El problema de la deuda es el que a mí particularmente más me preocupa, porque el cronograma de vencimiento, la verdad que, bueno, vos lo sabés muy bien, lo has publicado, es muy ajustado, marzo, digamos. Sí, claro, en marzo es el día. Bueno, eso requiere un acuerdo político de todas las fuerzas y yo creo que esa discusión tendría que inspirar a otras discusiones para avanzar en una agenda compartida. Da la impresión que no va a ser fácil, ¿no? Escuchando un poco a todas las partes que pueden llegar a un acuerdo. Fácil no va a ser. Y hay que ver el escenario, si lo buscan en el Congreso o si se hace a través de Presidencia de la Nación. Yo creo que hay que buscarlo en todos los escenarios posibles. El escenario del acuerdo del Congreso es un escenario legítimo para instrumentos más puntuales, pero también la Argentina necesita un acuerdo que vaya más allá de la sanción de una ley. Me parece que estamos hablando, yo les decía la vez pasada a ustedes, los partidos políticos serios en el mundo incluso se juntan a discutir para ver cómo evalúa cada sector ideológico la realidad de su país. Tal vez sin necesidad de llegar a una conclusión, pero por lo menos para ir generando condiciones que vayan permitiendo un acuerdo posterior. Pero si ustedes se ponen a negociar, va a salir Cristina y va a decir, uy, traición. La primera que planteó que hacía falta un acuerdo nacional para resolver el tema de las deudas fue Cristina.
y conflicto en todos los frentes políticos ahí, en todo. Está, digamos, con lo del acuerdo, está parecido a lo que decía Randazzo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Piensa eso, Randazzo? Y sí, no sé. Está con esa usted, ¿no? Seguiremos. De buscar El puntos de discurso común. es el de un acuerdo. Sí, lo que pasa es que, bueno, no hay duda que la polarización impide eso. Hay posiciones extremas, hay una mirada demasiado sobre el pasado y no sobre el futuro. La Argentina necesita una ley de estabilidad económica, sin lugar a dudas, para bajar la inflación. Hace años y años que venimos con una alta inflación. Todos los países que tienen inflación superior al 20% no crecen. Bueno, la Argentina no crece y necesita darle estabilidad a la economía para darle previsibilidad y confianza para después ir al principal desafío que tienen los gobiernos, no solamente este, sino en los próximos 20 años, que es generar trabajo. Si no, la Argentina no va a salir del estado de pobreza en la cual se encuentra. Hay que generar riqueza, crecer y generar trabajo. ¿Y le tiene fe al gobierno para que a partir del lunes, pues digamos, porque la gente va a votar el domingo, pero digamos, el sábado, el domingo, el lunes más o menos va a ser lo mismo para la gente? Yo apelo a la sensatez de quien tiene responsabilidad de gobierno y a quienes finalmente podemos tener una mirada diferente, pero nos interesa finalmente llegar a respuestas concretas sobre problemas concretos que hoy tienen los bonaerenses y tienen los argentinos. Bueno, mejor, igual hay un dato que no es cierto. No es cierto que la Argentina no está creciendo, la Argentina va a crecer. Estábamos teniendo ya estadísticas cerca del 9%. Es cierto que venimos de una caída del producto muy fuerte como consecuencia de la pandemia, pero está creciendo, está creando empleo industrial. La actividad, digamos, la actividad de la construcción, la actividad industrial y los números de la macroeconomía, digamos, son auspiciosos en ese sentido. Sí creo que el desafío es sostener ese crecimiento, generar las condiciones de riqueza de las que hablaba el Flaco recién y de poder garantizar también un pacto social que permita que el crecimiento se redistribuya. Durante los 90, durante el gobierno de Cavallo, vimos cómo crecía el Producto Bruto Interno, pero también crecía la desocupación. Yo ese modelo de país donde el Estado trabaja para que unos pocos ganen dinero, no lo quiero. Yo quiero un modelo de país donde el Estado trabaje para que ganen dinero los empresarios, ganen dinero los empleados y fundamentalmente se genere un círculo virtuoso que se pueda sostener ese proyecto durante el tiempo. Una cosita más. Cuando ustedes critican, vio como María Eugenia Vidal y todos Juntos por el Cambio, especialmente el PRO, le quieren taponar las críticas diciendo, pero Macri. ¿Cómo reacciona usted cuando cada vez que dicen algo le dicen, pero Macri? ¿Cómo reacciono yo cuando ponen esa excusa? Pero a ver, primero, Macri tiene vocación de ser candidato a presidente. Para eso se ha juntado con los distintos actores de la derecha. O sea, no es que estamos hablando de una persona que se... Ahora le vamos a preguntar a Milei, ¿no? Porque Macri habló muy bien de Milei. Perfecto, pero está claro, ustedes saben perfectamente, porque son hombres informados, que Macri está trabajando para tratar de volver a ser presidente, como diría él, de tener un segundo tiempo, ¿no es cierto? En segundo lugar, es el jefe político de una coalición, con lo cual sigue teniendo vigencia. Miren, durante el gobierno de Macri, se ponía todo el tiempo el ejemplo de Cristina. ¿Viste? Ellos caracterizaban el contexto diciendo que el gobierno de Cristina le había dejado tal o cual cosa. Y era razonable, ¿por qué? Porque objetivamente es así. Nosotros teníamos una mirada obviamente mucho más benévola, digamos, de esa herencia. Yo tenía una mirada mucho más crítica, pero lo que me parece es un atajo. Hoy están utilizando esto del para Macri porque yo creo que les da vergüenza a Macri. Entonces, como hay un sector, a los candidatos de Juntos por el Cambio le da vergüenza tener que hacerse cargo de ese gobierno, tiran el pero Macri como una bomba de humo ninja para que vos te vayas por un costado y dejes de discutir eso. Pero la verdad es que es imposible discutir la Argentina de hoy si no entendemos cuáles son las condiciones en las cuales Leandro, gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, Randazzo, ¿y qué se juega el domingo? Creo que es una elección parlamentaria y se juega la posibilidad de tener otras voces en el Parlamento, en todos los cuerpos legislativos. No me parece que todo sea blanco o negro, es necesario digamos, que haya matices y esos matices expresan una fuerza como la nuestra. Cuando uno escucha tanto a Vidal como a Santoro es permanentemente una mirada hacia el pasado, a ver quién es responsable de la situación en la cual estamos. Y me parece que tenemos la necesidad de empezar a resolver el presente y el futuro. Cómo sale la Argentina de este proceso de incertidumbre económica, puede ser con una ley de estabilidad económica, como salieron todos los países de la región. La Argentina tiene la inflación mensual que los países de la región tienen anual para entender esto. Entonces cuando dice que crece, en realidad ha tenido un pequeño rebote producto de la caída que ha tenido el Producto Bruto en los últimos años. Pero la Argentina hace años que no genera un solo puesto de trabajo en el sector privado. Y necesitamos, diríamos, tomar decisiones en ese sentido. Ir a un Estado mucho más eficaz, que determine prioridades, que finalmente son los servicios más importantes que presta el Estado. Educación, salud, justicia y seguridad y un plan de desarrollo. Tener una política exportadora agresiva, no limitando las exportaciones, sino todo lo contrario. ¿El gobierno usted lo ve con toda esa...? Y no me cuesta verlo porque en realidad las decisiones que ha tomado
en el año y medio han sido en sentido contrario. De la misma forma que lo ha hecho el gobierno de Macri. Por eso yo no quiero entrar en el pasado, ¿no? Porque los resultados con distintos relatos son muy parecidos. Una política, le decía, agresiva en materia de exportaciones, donde, digamos, por ejemplo, los sectores que exportan materia prima, digamos, si superan lo que exportado el promedio de los 2 últimos años, la mitad del derecho de exportación, y se exportan materia prima con valor agregado, cero derecho de exportación, porque eso genera dólares y genera trabajo. Y ir a trabajo formal. Me parece que tenemos que ir a un proceso de formalización del trabajo para poder aumentar la relación pasivo-activo y aumentar las jubilaciones. Eso en materia económica y a partir de ahí empezar a generar una política de incentivo a la generación de trabajo. La única salida que tiene la Argentina es generar trabajo. Y en materia de seguridad, mire, en materia de seguridad es mucho lo que se puede hacer. Es mentira lo que se dice. Lo que pasa es que en la Argentina los que asumen responsabilidades de gobierno no gestionan. No gestionan. La gestión es la herramienta más importante que tienen los gobiernos para transformar la realidad. Entonces, si bien es cierto que a largo plazo hay una solución definitiva de la seguridad, si reconstruimos el tejido social, es mucho lo que se puede hacer, articulando la fuerza de seguridad. ¿De qué forma? Mejor capacitada físicamente, intelectualmente, mejor remunerada y con tecnología. Tecnología que debería estar en las comisarías y en los patrulleros. No, pero porque no hay gestión. ¿Qué tecnología, por ejemplo, a que se entienda? La posibilidad de identificar a quien comete un delito a partir de la impresión dactilar o los datos faciales. Y eso que machee contra una base de datos que dé los antecedentes. Cosa que hicimos nosotros en toda la Argentina para pero sacar después salen rápido, porque la gente... ¿Pero por qué salen rápido? No, pero ¿sabes por qué salen rápido, Edgardo? Porque en realidad un fiscal no lo puede tener más de 48 horas detenido. Y los antecedentes llegan a los 15 días, es una vergüenza. Una vergüenza, cuando eso podría estar en 5 minutos. Usted dice que si se modifica eso, los fiscales no tendrían la excusa para liberarlo. Totalmente, y aparte limitar las leyes de excarcelaciones. Lleva adelante la modificación de un código de procedimiento penal diciendo que aquel que comete un delito violento no puede ser excarcelado. Pero para eso tiene que estar la voluntad política. No, pero primero no hay voluntad política, digamos que si no hay voluntad política no se resuelven los temas. Para poner un tomador de huella y que eso machee contra una base de datos para saber los antecedentes, es gestión eso, ¿eh? Y vale 2 pesos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la gestión de Kicillof es mala? No hay gestión, pero no la de Kicillof, la de Vidal, porque es año más año más año sin gestión. Y no hay, digamos, no hay ningún ámbito donde se puedan discutir estas cosas, con neutralidad, donde ustedes puedan interpelar a quien estuvo a cargo de una responsabilidad y decir, ¿por qué no hicieron esto? Ejemplo, entonces después limitás las excarcelaciones para delito violento y cambiás el Código Penal en materia de reincidencia. Que se considere reincidente cuando fue condenado, haya estado en un día preso. Porque ¿qué es lo que pasa en Argentina? Comete un delito grave, un abogado logra la excarcelación, se sustancia el proceso es demasiado largo y cuando sale la condena ya pasó el plazo de cumplimiento, entonces no se lo considera reincidente. Entonces tenés casi, si vos tenés esta mirada que tengo yo sobre este tema, tenés el 95% de los delitos son reincidentes. Y después tenés que duplicar las penas para aquellos que utilizan menores para cometer delitos. Y por supuesto que la justicia, digo yo, no es ni mano dura ni mano blanda, es justicia justa. ¿Qué implica eso? Garantía constitucional a quien comete un delito, pero después la aplicación estricta de la ley y el cumplimiento de la pena, pero no solamente en la justicia penal, en un juicio por alimento, en una perimetral, en un juicio laboral. De estas cosas hay que hablar. Sin embargo, discutimos permanentemente el pasado. Permanentemente el pasado. Pero usted piensa que se discute el pasado porque no hay ideas. Pero por supuesto, porque este gobierno, ¿por qué no lo hace? Y el gobierno de Mauricio Macri, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué anunciamos la boleta única durante tantos años cuando tuvimos la responsabilidad de hacerlo? No lo hicimos. Hay que poner las cosas sobre la mesa acá. Sin embargo, los dos están polarizados, porque dicen el voto, digamos, el famoso voto útil. Pero creo que es un gran error ese. Porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. La grieta es un negocio de dirigentes políticos de un lado y del otro, donde están ajenos los 45 millones de argentinos, que ven que todos los días hay más inseguridad, todos los días aumenta la pobreza, todos los días la educación pública pierde calidad, que es una preocupación también en gran parte de quienes viven en la provincia de Buenos Aires. Porque yo digo, hay que ir a una escuela de calidad, a una escuela que vuelva a exigir, porque lo que no le exigimos ahora, se lo vamos a tener que exigir el día de mañana, se lo va a exigir al mundo del trabajo. Entonces, la aplicación de la ley, por ejemplo, 26206, que es la Ley Nacional de Educación, el artículo 28, establecía obligatoriedad de sala de 4 y 5 años y doble jornada escolar. 14 años pasaron. Entonces, ¿entendés lo que digo? Hay que pedir rendición de cuentas. La Argentina necesita gente que la gestione. Si no, no vamos a salir adelante. Randazzo, ¿usted se ve con gana, con fuerza en el Congreso? Totalmente. Piensa que pues, seguramente si usted ingresa, bueno, va a tener un bloque chico. Yo estoy convencido que vamos a poder, digamos, establecer una agenda diferente.
Van a una buscar su agenda, voto, ¿no? una agenda que discuta este tipo de cuestiones, donde el único enemigo es el fracaso, no si es macrista, si es kirchnerista, si... Me parece un error, me parece absolutamente que eso, digamos, aleja a la política del conjunto de la sociedad. Por eso hay también una sociedad, digamos, que aparte de estar resignada, es resistente a la política. Porque la política le complica la vida. Bueno, en los hechos de Ramón Mejía, además de haber un reclamo, digamos, por la víctima, por justicia, también había un reproche a los políticos en términos generales. Pero no tenga ninguna duda, porque no es el problema de la política, son los políticos. Yo digo, cuando alguien se va a acostar todos los días, al otro día se levanta con un nuevo problema. No sabe si va a tener trabajo, si los pibes tienen clase, si no va a encontrar un piquete, si tiene transporte público. Cuando en realidad debería ser al revés. Quienes ejercemos algún tipo de responsabilidad política, en realidad a través de la gestión tenemos que mejorarle la vida a la gente. Sin embargo, eso somos pocos los que podemos contar eso. Gracias. Bandazo, gracias. Ahí está Santilli y Mane. Ahora vamos a hablar Ya con en un ellos. ratito estamos. Buenas Bien. noches. Bueno, estamos con Milei, con Victoria Villarroel y con Ramiro Marra. Milei, ¿qué pasa? ¿Qué negocia con Macri? ¿O no está negociando nada? No estoy negociando nada. Básicamente, 3 semanas antes de las PASO, el expresidente Macri me convocó para que yo le diera mi visión de la economía. Fue una charla de economía. ¿Y es verdad que él coincidió con usted? A ver, yo fui en el rol de economista Sí. y le expliqué cómo yo lo veo la situación económica. Y de hecho, todo lo que yo le dije que iba a pasar es lo que está pasando ahora. Así es que, básicamente, fue una charla de índole absolutamente técnica. Usted, digamos, Marcelo, es economista, sabe cómo son esas charlas. Sí. O sea, es muy concreto. ¿Pero no piensa que lo están haciendo para sacarle votos a ustedes? No, esto fue 3 semanas antes de las PASOs. O sea, me parece que es darle una dimensión que no era la que tenía. Él se la dio, ¿no? Bueno, está bien, digamos, o sea, digo, no tengo ningún problema, o sea, yo digo, charla de economía tengo regularmente. ¿Y cómo ve? Hoy el dólar llegó a 205. ¿Qué va a pasar el lunes? Yo veo todo el mundo dice, y el lunes, no sé. A ver, Argentina está frente a algo que va a ser mucho peor que el Rodrigazo. Las condiciones que hoy tiene la economía argentina en el plano monetario son el doble de peores que las que teníamos previas al Rodrigazo. Pero con la diferencia que el Rodrigazo arrancó con 10 veces menos de pobres. Hoy tenemos 10 veces más de pobres. Por lo tanto, el desencadenamiento del desequilibrio monetario va a generar una situación de un caos social nunca visto. O sea, hoy, técnicamente, tenemos desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis. Desequilibrio monetario de 10-1. Desequilibrio en el mercado cambiario con la brecha volando, a pesar de que tenemos una montaña de regulaciones que hacen ver al Everest como un monte pigmeo. Es más, es interesante, digamos, cuando se estaba hablando acá, estamos creciendo. ¿De qué estamos hablando, Marcelo? Hoy tenemos un PBI per cápita. Si le sale todo bien al gobierno como cree, 15% abajo del que teníamos en el 2011. Tenemos los mismos salarios que en el 2004. Tenemos el mismo ingreso per cápita que en el año 74. Tenemos el nivel de productividad de la década de 50. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una decadencia sin parangón en la historia moderna. ¿Pero se puede evitar ese Rodrigazo que usted dice? Sí, se podría evitar. El problema es que la única forma que vos vas a evitar eso es poniendo las cuentas fiscales en orden, ordenando la macroeconomía, pero la casta no quiere hacer eso, porque en realidad vos tenés que hacer el ajuste, pero el ajuste tiene que caer en la política. Y justamente el programa que quieren acordar con el Fondo Monetario Internacional entre toda la casta es que el ajuste lo pague la gente y no la política. Y el ajuste esta vez lo va a tener que pagar la política. Y nosotros nos vamos a oponer a cualquier presupuesto, ¿sí?, que quieran hacerle caer el ajuste sobre la gente de bien que trabaja, que el ajuste lo pague la política. Y que si no lo paga la política, que las consecuencias macroeconómicas sean pagadas por la casta política. Milei, bueno, todo indicaría que usted va a ingresar a la Cámara de Diputados. Yo prefiero ser cauto, Está bien. soy absolutamente bilardista, usted sabe lo que significa Bueno, pero en con el términos porcentaje que futbolísticos. usted obtuvo en las PASOs y lo Bueno, mantiene. a ver, de vuelta, Usted es bilardista y va a esperar el domingo. el único número que cuenta es la escala 1-1, que es cuando la gente vota. Me parece una falta de respeto, digamos, o sea, estar timbiándose números, Está bien, pero eso es propio de la casta, digamos, nosotros no somos la esto casta. corre por nuestra cuenta, seguro va a No, estar. seguro. ¿Y cómo va a convivir con la casta política? Mire, ¿Se va a para- convertir en parte de No, la casta política? No,
No, porque hay varias cuestiones, Diego, que nos van a diferenciar de la casta. Justamente nosotros venimos a hacer un planteo moral de la política. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, nosotros nunca vamos a hacer. Jamás vamos a subir impuestos, jamás vamos a aprobar creación de nuevos impuestos, jamás vamos a ir contra la vida, jamás vamos a ir contra la libertad, jamás vamos a ir contra la propiedad. Es decir, viene el ideario liberal. ¿Sabe qué? Del otro lado, toda la casta hizo todas cosas que le arruinaron la vida. Y además, cuando propongamos proyectos, que los tenemos y que los vamos a hacer, son todos proyectos para liberarle el peso, digamos, insufrible que hoy verdaderamente padece la gente respecto a lo que es el tamaño del Estado y el cercenamiento de libertades, que es lo que nos está hundiendo hace 100 años. Ahora, Milei, usted está insertado en el sistema democrático, se presenta con un partido, se presenta como candidato. Usted ya es parte de esa casta política. No, eso es falso. Casta es aquel, ¿sí? Primero que no todos son malos, hay algunos que, digamos, no son malos. Pero como usted lo dice... La gran mayoría son malos. ¿Quién es casta? Casta es aquel que aplica cosas que le produce daño a la población. Y es más, si ustedes quieren, el rey de la casta hoy, ¿quién es? Alberto Fernández. ¿Por qué es el rey de la casta? Porque él, ¿sí? Hay reportajes de él acá, ¿sí? Diciendo que, por ejemplo, recitaba la cuestión inflacionaria, parecía Milton Friedman. Es decir, que él sabe que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Él sabe que se ataca yendo contra la política monetaria expansiva. Ahora, cuando le toca ser presidente, como tiene que cargarse la responsabilidad sobre sí misma, dice no, es multicausal, es culpa de los monopolios. Lo mismo que dice Larreta, ¿eh? Porque Larreta dice lo mismo, es multicausal, la culpa de los monopolios. Digamos, ahora, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué? Porque entonces la culpa recae en la sociedad y no en los verdaderamente culpables, ¿sí? Que son los responsables de poner a funcionar la maquinita de Reconquista 266. Casta también es aquellos políticos que saltan de un puesto al otro, que se perpetúan en el poder y saltan de una posición a la otra. O de una ciudad, o de un lugar a otro. Que se nutren de lo que son los recursos del Estado para el enriquecimiento propio. Eso es casta y eso no lo representamos ninguno de los tres. Claro. Por esa razón nos implicamos. Le quería preguntar algo, me preguntaron ayer, pero Milei, si gana, ¿va a formar un partido para ser presidente en el 2023, candidato a presidente? Pero de vuelta, Marcelo, vamos a ponerlo en estos términos. Te digo las cosas que se pregunta la gente, A ver, ¿no? no, pero está buenísima la pregunta. Estamos hablando de cara al 2023, sería eso. Sí. Yo te hago una pregunta sincero. En el año 2019, sinceramente, ¿alguien creía que yo iba a estar acá? No. Bueno, entonces, con el tamaño de crisis que se avecina, con los problemas que tiene Argentina, verdaderamente, hacer un planteo al 2023, de mi parte, sería una irresponsabilidad. Sería faltarle respeto a la gente. Yo no juego con las reglas de la casta. No juego con esas reglas. ¿Usted se hizo esa pregunta por qué está acá? No, acá digo, porque está en el sistema, por qué se presentó. Porque queremos ir contra el status quo, porque queremos justamente terminar con la casta empobrecedora y sobre todas las cosas porque uno de los candidatos a diputado nacional andaba por los medios promoviendo la censura de mi persona. Es decir, el señor Leandro Santoro. Porque vivimos mal como el resto de los ciudadanos. Nosotros también vivimos mal. Nosotros tampoco podemos circular por la ciudad de un barrio al otro cuando hay piquetes. Nosotros también tenemos miedo por la inseguridad en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. O sea, nosotros somos como los ciudadanos, por esa razón nos implicamos, porque esperamos de los partidos políticos la representación y además la solución de infinidad de problemas que ellos mismos han acentuado y no ha llegado. Por esa razón estamos acá. De hecho, ellos mismos son parte del problema y no de la solución. Se enojó mucho cuando insultó a Aníbal Fernández. ¿A usted le parece que es para menos? No, pero bueno, es decir, hay mucha gente que le cuestiona el tema de los insultos pero ¿sabe cuál es la agresividad, ¿no? Sí, pero de vuelta a las redes sociales y de vuelta. ¿Usted qué cree que le corresponde a un señor como Aníbal Fernández que siendo el ministro de Seguridad se ríe en la cara de la gente frente a un muerto? Se está riendo en la cara de la gente frente a un muerto. Hay un escándalo y el señor se le ríe de la cara de la gente. Y no es la primera vez que se ríe en la cara de la gente. Lo ha hecho en otras oportunidades. Ha mandado a perseguir a un dibujante, a un opositor. Usó los recursos del Estado para perseguir a un privado, que es el caso del queridísimo Nick. Cosa que el señor Leandro Santoro no cuestionó. ¿Sabe por qué no lo cuestionó? Porque él lo hizo conmigo, ¿sí? Cuando, digamos, me hicieron un escrache
con el ATP, que después se aclaró la situación y yo terminé teniendo razón, pero me ensució durante un año, ¿sí? Es decir, que es parte de esa metodología que también comparte el jefe de gobierno de perseguir a los que piensan distinto con recursos del Estado, ¿sí? Entonces, digamos, son todos iguales, cuando llegan a esa instancia son todos iguales. Milei, ¿y con quién va a negociar entonces en el Congreso? Porque usted va a estar en el Congreso, va a negociar con Juntos por el Cambio. ¿Vos ¿o no va a negociás negociar? tus valores morales? No, yo le pregunto a usted. No, yo te hago la pregunta al revés. No, yo estoy para preguntar, usted me tiene que responder. Digo, Pero es tan difícil, digamos, yo tengo la respuesta. Sí. Yo no negocio mis valores morales. Para mí robar está mal. ¿Sí? Ir contra la vida está mal. Ir contra la libertad está mal. Hay valores. Esta es la misma discusión que el Banco Central. Cuando dicen, ¿lo quieres cerrar? Claro que lo quiero cerrar. Porque la pregunta es, ¿quién está a favor del robo? ¿Quién está a favor de la corrupción? ¿Quién está a favor de que los políticos nos roben? Central existe en todas partes del mundo. No. ¿Y qué tiene que ver? Entonces, parado en el año 1813, entonces no abolíamos la esclavitud, porque había en todos lados del mundo, digo, ¿eh? Pero digamos, ¿Cómo que no? Dicen, El argumento es el mismo. Es una buena imagen, pero que es algo irrealizable. No, no es falso que es irrealizable. Perdóname, Rami. Sí. Es falso que es irrealizable. Argentina, digamos, tiene Banco Central desde 1935. Y antes de que existiera el Banco Central, la inflación era del 0,9%. O sea, entonces no es, aparte, digamos, siempre que nos dijeron, cuando salimos la convertibilidad, no, esta vez será diferente. 10% de inflación en el primer periodo kirchnerista. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, 20. En el tercero, 30. Con Macri que arriba de 40. Ahora vamos camino a una hiperinflación. Vamos. Es decir, lo que hay que entender es que es un robo. Cuando entendemos que es un robo, que es una estafa, sabemos que está mal. Y son entre 5 y 6 puntos del PBI que los políticos nos roban a los honestos. Entonces es una herramienta de dominación que usan los políticos para arruinarnos la vida. Porque también cuando le erran, digamos, cuando se quedan cortos con el presupuesto, después aparecen las partidas discrecionales. ¿Y qué hacen con eso? Roban más, Bien. en perjuicio de la A gente. ver, Ramiro, sí. El tema del Banco Central hay que entender que somos los argentinos los que no queremos el Banco Central. No es Javier Milei el que dice no con el Banco Central. ¿Por qué el dólar está subiendo? Porque no creemos en el Banco Central. Somos nosotros los que estamos despreciando al Banco Central. Somos nosotros los que despreciamos esa herramienta mal utilizada por los políticos. Y lo que tenemos que empezar es empezar a pensar en un mundo moderno. En un mundo moderno vos lo que le tenés que sacar es el poder a los políticos para que hagan las cosas mal como las vienen haciendo. Bien, muy bien, gracias. No, por favor, Vamos gracias a ver a entonces. No le preguntamos a Bilardo. Sí, claro, le íbamos a preguntar No, cuántos mire, diputados piensa, pero Bilardo no habla. Los que los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidan. Bien. La elección está en ellos. La diferencia es que nosotros no somos parte de la casta, nosotros vamos a representar los ideales de la gente de bien, de la gente de laburo, no de los vagos, no de los chorros, sino de la gente que quiere vivir del fruto de su trabajo, de la gente honesta, y no de los delincuentes. Gracias, Milei. Bueno, estamos en un programa especial. Estamos cerrando. Cuando estamos en la cancha, ¿viste? Bien, muy bien. No, le iba a preguntar, el bidón no, Milei. El bidón. El bidón de Bilardo no se usa. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Supongamos que Bilardo lo hizo. Muy tontos los del equipo contrario de tomar del bidón ajeno. Está bien, gracias. Yo soy bilardista en serio. Bien. Gracias, Milei. Bueno, estamos con Santilli, con Manes. Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches. Se instaló el tema, desgraciadamente, ¿por qué? Porque hay víctimas, hay familias destrozadas. El tema de la inseguridad en este último tramo de la campaña, sobre todo en el conurbano, ¿no? En la provincia. Ricardo, el tema de la inseguridad, yo sé que por ahí, con el dolor de lo que estamos viviendo en las últimas semanas, es mucho más fuerte, pero viene hace rato. Viene de un cambio de decisión que tomó el gobierno nacional, que fue precisamente no tener una decisión política de enfrentar a los delincuentes, de tomar la decisión política de liberar a los delincuentes, de retirar las fuerzas de seguridad, de no acompañar el cuidado de los ciudadanos, y eso se nota. Y lamentablemente no tiene costo el delinquir. Y mucho más grave es los homicidios que estamos viendo. Son situaciones extremas, intolerables, inaceptables. En la provincia de Buenos Aires se vive con miedo. Se vive con miedo. El otro día con Facundo estábamos en Escobar y una señora nos gritaba desde el kiosco y nos decía, así trabajo yo. Era las 1 del mediodía. Y dijo, cuando baja el sol acá, todos adentro de nuestras casas y tenemos miedo porque nos entran. Así está viviendo la gente. Hay que terminar con esto. Ahora, Diego, usted plantea, digamos, trasladar de alguna manera lo que se hace en la ciudad
¿Es factible? No sé a quién le preguntamos que decía, no, son geografías distintas, son lugares distintos. Bueno, es como una falacia eso. Yo creo que si se piensa en no querer cambiar nada, se puede decir de eso. Ahora, yo te lo planteo de otra manera. ¿Quién está en desacuerdo que haya más policías en la calle? En vez de al Estado, a la sociedad le cuesta mucho formar un hombre y una mujer de la fuerza. ¿Para que haga tareas administrativas en una comisaría? ¿O para que esté en la calle? ¿Por qué no lo ponemos en la calle? ¿Por qué no los policías están en la parada de colectivo, en la estación de tren, en la esquina de tu barrio? ¿Por qué no puede ser eso? Pero eso pasaba con la Policía Federal, no es que pasaba con otra fuerza. 6.000 policías en la calle había, hoy tenés 19.000. ¿Por qué no se puede poner esos 15.000 policías que hacen tareas administrativas en la calle? ¿Por qué no se puede tener sistemas de seguridad que ayuden en la era en la que vivimos digital, colaboren para enfrentar el delito? Se puede. Acá a mí me decían que cuando pusimos el reconocimiento facial, las barbaridades que me decían, ¿saben qué significa reconocimiento facial? Significa la base de datos de prófugos, que la justicia establece, no cualquiera de los que está aquí, que la justicia establece. Serán 26.000, 27.000, 30.000. Es una base de datos pública, puede entrar cualquier ciudadano que está ahí, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Justicia de la Nación, base CONARC, entra y tenés todos los nombres, es pública la base. Le pones cara y los sistemas ayudan a trabajar. 2.119 prófugos puestos a disposición de la justicia, violadores, asesinos, delincuentes a mano armada que están prófugos, puestos a disposición de la justicia. ¿Por qué no lo hace Kicillof? Porque no tiene decisión política. Está claro que no hay decisión política. No tiene decisión política, no tiene planificación y no va a fondo. Ahora, Manes, acá se tiran con culpas porque escuchamos al Frente de Todos y dicen, nos critican a nosotros, pero Vidal nunca pudo solucionar las cosas. Y ustedes dicen, Kicillof es el que no puede solucionar. Hay como culpas que se van de un lado para otro. Bueno, vamos a la provincia de Buenos Aires y después te voy a hacer una reflexión general de la Argentina. En la provincia de Buenos Aires en los últimos 34 años gobernó 30 el peronismo, el Frente de Todos, y 4 Vidal. Me parece que hay que tener un gesto de humildad y decir, en 30 años de 34 no pudimos hacer nada, cada vez está peor. El conurbano bonaerense es realmente un lugar de mucho sufrimiento. Y a nivel de argentino, yo acepto que nadie puede tirar la primera piedra. Acá hay que tener también un gesto de humildad general porque es un país que decae en los índices sociales, educativos, de pobreza, económicos de hace años. Así que me parece que todos necesitamos ser más humildes. Yo creo que el domingo, lo charlaba hoy con Diego, no tiene que ser prevalezca quien prevalezca un día de festejo, no hay nada para festejar en la Argentina. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es saber que el voto no va a ser nuestro, es de la gente, y vamos a tener que tratar de salir de una involución de muchos años. Va a ser duro, no va a ser fácil, pero el domingo tenemos la posibilidad de expresarnos y de encaminarnos a un sueño diferente. Yo creo que muchos de nosotros nos vamos a ver la Argentina que soñamos, pero ya nos aliviaría verla encaminada al progreso. El dolor es que hoy estamos mal y vemos que seguimos peor. Entonces, me parece que el desafío del domingo es cambiar el rumbo, ir a votar, porque otro aspecto que señaló Diego recién es el miedo. La gente vive con miedo. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos pone en la defensiva. Y nadie cree en nada. Y la rebeldía no es no votar, es ir a votar en contra de las fórmulas de siempre, de las prácticas de siempre y de los mismos de siempre. No le gustó, ¿no, Milei? Así ese cuestionamiento a la casta y demás, no le gusta. ¿Usted ¿no? llega a la política, se considera que forma parte de la casta también? Yo creo que la política es como el periodismo, la medicina. El periodismo es bueno, hay periodistas malos y periodistas buenos. La medicina es buena, hay médicos malos y médicos buenos. La ciencia lo mismo, la ciencia es buena, hay científicos malos y lo hay muchos buenos. La política es la mayor herramienta de transformación social. Yo creo que hay que oxigenar la política, yo creo que tiene que haber caras nuevas. Acá celebro que esté Caro en la política, pero la política es la única herramienta o la mayor herramienta de transformación social para encaminar a la Argentina hacia la prosperidad, a la modernidad. Así que hay que refrescar la política y celebro también que personas como Milei se incorporen y que vengan a la política, pero es dentro de la política. No se puede
tener un discurso antipolítica porque estaríamos en un discurso bastante complicado. Digo, el lunes, todo el mundo está preocupado, hoy llegó el dólar a 205, el lunes, ¿qué va a pasar el lunes? Lo llama el presidente de la Nación, llama a Juntos, al PRO, ¿qué hace? Yo creo que para que eso suceda, primero el presidente, ahora no digo el presidente, no voy a hablar en primera persona, digo el espacio que conduce la Argentina hoy, que tuvo los votos hace 2 años atrás, tiene que ponerse de acuerdo entre ellos y definir cuál es el rumbo. Lo que yo siento es que no entendieron lo que pasó el 12 de septiembre. La sociedad les pidió un cambio de rumbo. ¿Qué significa un cambio de rumbo? Vayamos a las cosas básicas de los argentinos, a nuestra identidad. La gente quiere ver a los chicos en la escuela aprendiendo, construyendo un mejor futuro que el que vos tuviste, tal vez, que tenga una mejor oportunidad. Eso se hace con los chicos estudiando. Quiere ver una Argentina que genere trabajo. Y quiere ver a los delincuentes presos, quiere vivir en paz, ser libres. ¿A todo eso con qué se nos respondió? Se nos respondió con ministros que dicen que esto pasa en todas partes del mundo, lo que le pasó a una persona en Ramos Mejía, una familia destrozada en Ramos Mejía. El mismo ministro que decía que era una sensación la inseguridad. Cuando te dicen tenemos problemas de inflación, sale el plan platita. ¿Creen que le van a comprar la dignidad a la gente de esta manera? Entonces, no entendieron lo que pasó y lo que está pidiendo es un cambio de rumbo. Entonces, primero tiene que el gobierno definir cuál es el rumbo que quiere. Si va a tener un plan económico o no, o se va a jactar de no tener un plan económico. Y una vez que defina cuál es el rumbo que quiere llevar adelante, someterlo al Congreso. Ahí van a estar las nuevas autoridades del Congreso que se sentarán, que no tiene que ver con personas, tiene que ver con algo mucho más fuerte, que es instituciones, partidos políticos, donde se puedan plantear un rumbo hacia la Argentina y poder ponernos de acuerdo para 30, 40, 50 años hacia adelante. Pero Santilli, lo que se plantea también es qué va a hacer la oposición. ¿Qué oposición va a haber en este país? Si va dentro del PRO va a predominar la línea dura de Macri, Patricia Bullrich, o la línea más moderada, Larreta, Santilli, Vidal. ¿Qué van a hacer los radicales? ¿Qué va a hacer Carrió? Digamos, tampoco ustedes tienen un panorama demasiado claro de cómo van a caminar. Edgardo, déjeme decirle algo. Cuando fuimos gobierno, nos dijeron que íbamos a durar no sé cuánto, con el radicalismo terminó todo el gobierno. Primer gobierno que termina gobernando en minoría, un ejercicio. Cuando terminó el gobierno, dijeron que no iba a durar. Hoy estamos aquí, competimos con Facundo y crecimos como espacio, nos ampliamos, hicimos algo de lo que debíamos haber hecho antes. Entonces, la oposición tiene que ser firme, responsable y racional. Eso es lo que tiene que ser la oposición. Y encontrar también en todos los aspectos de la oposición, el resto de la oposición, porque no hay solo una oposición. Encontrar en el resto de la oposición un camino que nos permita tener un rumbo hacia adelante de esperanza para los argentinos. En toda la incertidumbre que hay, la única certeza es que hay una oposición responsable, democrática, que no va a empujar a ningún gobierno a que no termine el mandato. Lo que no sabemos es que va a ser el gobierno el 15. Y yo creo que para convocar a un diálogo, primero hay que definir para qué proyecto de país. Segundo, nosotros en la oposición tenemos que saber con quién nos sentamos a hablar. ¿Quién tiene el poder en Argentina hoy? Ustedes son periodistas informados y les pregunto y quizás no puedan definir. Cristina. Y el tercer punto es confianza. El gobierno no genera confianza. Y uno de los problemas centrales en la economía argentina es la confianza, no hay confianza. Entonces me parece que el gobierno tiene que tomar la decisión de el rumbo, de generar confianza, de liderar, de saber quién lidera y de pensar un proyecto de país y de luego discutirlo en el Congreso a ver si estamos de acuerdo o no. Pero es la pelota está en la cancha de ellos. Bien. ¿Cómo fue la campaña, Juan? Muy bien, antes se tiraron una par de piñas, ¿no? Ah, fue intensa, pero hay química. Habían puesto los guantes. No. Tiene una ventaja, los dos son de River, ¿no? Están dulces sí, ahora. hablamos bastante de River en la campaña. Bien. Pero no hubo guantes, nada. No, nos llevamos bien. Muy bien. Escucha, aparte la coalición, es importante que la Argentina entienda que una coalición no es un solo color, son partidos o identidades diferentes que se unen en un trazado grueso del país. Bien. Hay diferencias, pero el trazado grueso... Tan dulce. Muy complementario, muy complementario. Es tan dulce que le va bien arriba. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, la izquierda, ¿no? Miriam Acá está Bregman, Carolina también, está Esper, está Píparo.
Bueno, ¿Qué tal? Miriam Bregman por la ciudad, Nicolás del Caño por provincia. Claro, Uno buenas escucha, buenas noches, uno escucha al oficialismo de oposición cómo están polarizando, ¿no? Cada uno dice queremos un voto más para poder evitar que el otro imponga su ciudad y de repente ustedes buscan tener más diputados también. Sí, es una buena descripción la que haces porque la verdad es que se manejan buscan un consenso negativo. Ninguno de los dos tiene ideas que puedan encantar al electorado, que los voten por sus propuestas para sacar al pueblo trabajador de esta situación, sino que es no votes porque con ellos vamos a hacer Venezuela, no votes porque con ellos vamos a volver a ser el gobierno de Macri. Me parece que así se han manejado y que lo que se ha dado en llamar la grieta es completamente... Y si votamos a la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Mira, algo completamente distinto, como lo hemos demostrado, y todos los que nos votan y los que nos van a votar, vos sabés que la izquierda, nosotros resultamos tercera fuerza nacional en las PASO, fue la tercera, un dato que sacó Clarín, no lo sacó La Izquierda Diario. Clarín hizo el cálculo de todas las provincias, desde Jujuy hasta la Patagonia, y la izquierda constituyó la tercera fuerza nacional. Y creo que hoy más que nunca se necesita una bancada de la izquierda, porque vos sabés, ¿quién va a defender las demandas de las mujeres frente a personajes como el que tuvimos acá recién, que niega el derecho, habla de la libertad, pero niega el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, como Milei? ¿Quién va a luchar contra el extractivismo? El ministro Domínguez acaba de ir a una cumbre del clima a decir que en Argentina los agrotóxicos no contaminan. Barbaridades inimaginables. Bueno, la izquierda va a estar en cada una de esas cosas. Te agrego más. La separación de la Iglesia del Estado, otro de los reclamos que las mujeres pusimos en la calle. Todas esas demandas del pueblo trabajador, de las mujeres, de la juventud, vamos a hacer la izquierda. Y además fuimos los únicos y las únicas que en esta campaña electoral, mientras los demás se peleaban cómo flexibilizaban las condiciones de trabajo, que planteamos una salida, ustedes lo vieron en el debate, una salida completamente distinta, planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir las horas de trabajo, y así solamente en las grandes empresas podríamos crear 1 millón de puestos de trabajo. Si no, todo lo que dicen acá, la verdad lo veo muy demagógico. Del Caño... Perdóname, le quería preguntarse, ahora esta ¿es real o es una ficción? Claro, Digamos, porque ¿se puede a la izquierda hacer? dicen... Claro. Porque digamos, suena buenísimo, lucha todo pero es real, anda habla con las empresas que te... A ver, Sí. por supuesto que es real y te demuestra un dato que... Pues sería como mágico esto. No, mágico es que las recetas de siempre den un resultado distinto. Mágico no, porque fíjate que desde el año 29 tenemos la misma jornada de trabajo legal, ¿no? Hace casi un siglo, mientras tenés lo que quieren retroceder de eso, ¿no? Que te dicen flexibilizar para que pueda trabajarse 10, 12 horas en aquellos sectores que todavía no han avanzado con la flexibilización. Desde el año 60 a esta parte, la productividad por hora trabajada se multiplicó más del doble. Es decir, que los trabajadores y las trabajadoras producen más del doble que lo que producían hace 50 años. Entonces, 60 años. Entonces, lo que sucedió desde el año 74 a esta parte es que el salario se redujo en el poder de compra a la mitad. Lo que antes tenía un trabajador, una trabajadora, 2 pesos, hoy tiene 1, o sea, puede comprar la mitad. Entonces, ¿quién se lleva esa parte? ¿No? Ese aumento de la productividad, producto del desarrollo de la técnica, de la tecnología, los grandes capitalistas. ¿Pero qué hacen? ¿Invierten esos recursos? No, se los fugan. Se fugan esos recursos mucho a los paraísos fiscales para no pagar impuestos, ¿no? Los impuestos que paga toda la población cuando va a comprar 1 litro de leche o un paquete de fideos, que pagás el IVA, por ejemplo. Entonces, por supuesto que Argentina, algunos nos dicen, no, bueno, pero eso puede ser para un país de Europa. Pero no, en Argentina están dadas las condiciones. Por supuesto que para eso hay que llevar adelante una gran pelea, una gran lucha de todos los sectores. Por lo que dice Marcelo, vos te tenés que sentar a negociar con las empresas. No, hay que llevar adelante una gran pelea. Mira, cuando se conquistaron las 8 horas, los empresarios decían, no, se van a fundir todas las empresas. Decían, no se puede hacer eso porque no puede haber descanso dominical, decían. Imagínate, ahora pensamos en eso y decimos, porque es algo que pasó hace 100 años. Entonces, también decían que el trabajo infantil no se podía eliminar. Esas cosas decían. Bueno, y ahora, en unos años vamos a ver, ¿no? Cuando esta medida se lleve adelante, vamos a decir... Me voy a adelantar, después de que hablemos con usted, vamos a hablar con Esper. Pero seguro que Esper le diría, ¿y en qué país se hace eso? Bueno, mirá, yo creo que... Esa es la pregunta conservadora para no cambiar nada. Mirá, yo siempre pongo el ejemplo, si a Mariano Moreno le hubiesen preguntado eso, si a Castelli le hubiesen preguntado, ¿pero en qué país? ¿A usted le parece? Si acá es todo virreinato... yo creo que es la pregunta más conservadora que se puede hacer para que no podamos pensar algo distinto. No, pero ¿cuánto tendría que cambiar la Argentina para poder...? Bueno, lo que pasa es que la Argentina tiene que cambiar mucho. ¿A ustedes les parece que podemos seguir así?
Si estamos acá es porque hace 40 años que venimos de ajuste en ajuste, de una espiral de endeudamiento y fuga, y eso nos trajo hasta acá. Previo a la dictadura, la Argentina había una pobreza del 4%. Ahora pasa al 40%. Entonces, lo que es un pensamiento mágico es creer que lo mismo que se hizo hasta ahora, por más que le pongan el nombre de acuerdo, todas las Fuerzas Unidas, vos ponele el título que quieras, si volvés a hacer lo mismo, esto va a seguir cada vez peor. Y la verdad que lo que queremos con Nicolás es representar los intereses del pueblo trabajador. Para hacer lobby para los grandes empresarios, la verdad que hay un montón de candidatos. Lo que se necesita es a la izquierda, representando los intereses populares, los intereses de las mujeres. ¿Cuánto tiempo más nos van a decir, hay que esperar, no se puede, resignate? Bueno, nosotros creemos que si la izquierda... ¿Ustedes creen que es la hora para lo que pasa ustedes? Es que, mirá, vos decías lo de las empresas. El problema es que hoy tenés en los sindicatos una burocracia sindical que están atornillados a sus sillones hace 40 años, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que vive la clase trabajadora, y hace 4 años que cae el salario en la Argentina de manera consecutiva, y las jubilaciones, y no hacen ni un paro dominguero. Entonces, claro, necesitamos una representación, hay que recuperar esos sindicatos y ponerlo en función de la lucha de los trabajadores, ¿no? La fuerza que tiene la clase trabajadora, que es la inmensa mayoría de la población, y la que produce toda la riqueza social del país, es la que tiene que ponerse en movimiento. Fíjate lo que pasa inclusive en Estados Unidos. No es esto de la reducción de la jornada laboral, el problema de la precarización cada vez mayor del trabajo, es un problema internacional. La tecnología la ponen al servicio de ver cómo explotan más a los trabajadores y no en función de mejorar la calidad de vida. Vos tenés gente que trabaja 10, 12 horas por día. A los 30 años no pueden levantar a sus hijos en brazos por que tienen, los rotos le llaman en las fábricas, en muchos lugares. Y vos ves, bueno, ahora hay un crecimiento económico. Del crecimiento económico que hubo ahora con el rebote de la pandemia, los trabajadores antes tenían el 50% del total de la riqueza, se la llevaban los trabajadores, que son millones, ¿no? Y los empresarios se llevaban menos. Bueno, bajó al 40%, lo que queda para los trabajadores del conjunto de la torta, de la riqueza que se crea en el país. Bueno, Miriam, entonces ¿ustedes creen que van a ser tercer fuerza el domingo? Nosotros estamos peleando por ser tercera fuerza, pero creo que centralmente porque creemos que estas son las demandas que se necesitan para que haya una voz, esas demandas que todos los días están en la calle, que tengan una voz en el Congreso. Y me parece que eso es lo que queremos conquistar para darle fuerza a todas esas peleas que están planteadas. Una más, del Caño. Los gobiernos de turno siempre le critican a la izquierda las marchas, las protestas, los cortes de calle. ¿Ustedes mantienen la reivindicación de ese tipo de protestas? Mira, nosotros acompañamos todos los reclamos de los trabajadores, las trabajadoras, de los jubilados. Quien se queda sin trabajo, que es la única fuente de ingreso que tienen un laburante para darle de comer a su familia, y va a hacer una protesta, es porque, te pongo el caso de los compañeros de las tercerizadas de Sur, que estuvieron en un conflicto muy importante. Ellos lo dejaron sin trabajo. Yo los acompañé 5 veces, fuimos al Ministerio de Trabajo a llevar una nota. Alguna vez los recibieron con alguna reunión, otros lo dejaron ahí en la puerta, pero nunca le dieron respuesta y no le quedó otra. ¿Vos crees que los trabajadores quieren ir a realizar distintas protestas? Se ven obligados a hacerlo, pero ahí está la fuerza para cambiar esta realidad. Creo que ese es importante. Yo creo que la clave, me parece a mí, desde el punto de vista del gobierno, es hacernos creer que con este personal político conservador, además con el giro que han dado después de las elecciones, de poner a Mansur, a Julián Domínguez, a Aníbal Fernández, puede haber transformaciones a favor del pueblo. Bueno, eso no va a ocurrir. Si a Macri se lo paró, fue porque en el 2017 nos movilizamos. ¿O ustedes creen que es casual que se trata tanto de demonizar las movilizaciones que hubo contra el gobierno de Mauricio Macri? Es porque así los paramos. De la lucha de las mujeres nadie quiere hablar más. ¿Por qué? Porque nos decían que no se puede, nos decían que la sociedad no estaba preparada para el derecho al aborto. Salimos a la calle, nos autoorganizamos, peleamos unidas desde abajo y conquistamos nuestro derecho. Ahí está la fuerza. Una cosa más, digo. Sí. Frente al acuerdo que... Es que para escepticismo hay un montón, ¿viste? Tenés que escuchar a los que queremos transformar la realidad de raíz. Frente al acuerdo que preparan con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser más ajuste, reforma laboral, etcétera, que ya sabemos que va a perjudicar a las mayorías trabajadoras, esas protestas se van a multiplicar porque los trabajadores no se van a resignar. Por eso es importante una bancada de la izquierda en el Congreso para fortalecer esas peleas. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora en un ratito estamos con Milei, estamos con Carolina. Con Esper. Carolina, que invitamos un montón de gente del interior, ¿eh? Sí, no viene nadie. A Lewandowski lo invitamos, no sé qué pasaba. ¿Por qué? Compite con vos, ¿no? Sí. Bueno, no sé qué sé. Me encantaría que venga. No quiso venir. Victoria Tolosa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, mañana tienen el cierre en Merlo. Con el presidente y también con Cristina, o por cuestiones de salud es nada más que el presidente. No, en principio tengo entendido que con el presidente, sí. Por cuestiones de salud, Cristina todavía sigue en reposo.
Bien, ¿y qué se juega? ¿Van a remontar la elección el domingo? Bueno, nosotros planteamos el 12 de septiembre, Marcelo, que esa noche el presidente de la Nación dijo, vamos a escuchar las urnas, vamos a corregir lo que haya que corregir, y claramente la expectativa de quien está en campaña es poder claramente llegar a la elección del 14 de noviembre con votos que den un reflejo de apoyo y de contundencia al frente de todos. Todos los que estamos en política queremos ganar la elección, y esto está claro, pero nuestro compromiso tiene que ver, Marcelo, que somos hoy el oficialismo, somos parte de una fuerza política que gobierna la Argentina, y está claro que para nosotros el compromiso mayor es el día lunes 15 seguir trabajando junto al equipo del presidente de la Nación. Iremos al Congreso Nacional a defender leyes que no solamente emanan del Ejecutivo, sino que proponemos de cara a poder acompañar esta recuperación económica incipiente, pero sostenible, que le tenemos que dar a la Argentina para poder salir de la doble crisis, ¿no? La crisis de Macri y la crisis de la pandemia real. ¿Y el lunes qué pasa? Veo que todo el mundo dice, ¿y el lunes qué va a pasar? La verdad que todo el mundo no, Marcelo, en todo caso vemos que algunos periodistas instalan que el lunes, ante cualquier escenario de una elección intermedia, que nuestro frente político está acostumbrado en todo caso a haber tenido a lo largo de 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, salvo el 2005, hemos perdido elecciones intermedias, y lo que nunca hemos perdido es la vocación política de seguir avanzando en la Argentina. Incluso perdiendo elecciones intermedias hemos llegado a ganar elecciones presidenciales, con lo cual a nosotros no nos quita, digamos, la mirada de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Esta semana conversábamos con el presidente de la Nación, hoy junto a encuentros de jóvenes, visitando pymes, el día lunes con el jefe de gabinete de la Nación, con el gobernador, hoy en una fábrica en Lomas de Zamora. Digo, nuestro proyecto político está firme en la decisión de avanzar, Marcelo, fundamentalmente sobre la reconstrucción de un entramado productivo que es el que para nosotros nos va a garantizar la salida y el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Vengo a estar en Mar del Plata, de una excelente reunión con las cámaras de la industria pesquera, por ejemplo, de los astilleros. O sea que el lunes no va a haber ningún cambio. No, el lunes a la mañana el compromiso es, primero, no sabemos qué va a pasar el domingo claramente, pero suceda lo que suceda en esa elección intermedia en la provincia de Buenos Aires, el compromiso es avanzar fuertemente en la decisión de las leyes que venimos conversando de cara a la ciudadanía, que son leyes importantes para generar incentivos fiscales a las inversiones, por ejemplo, la promoción de la industria agrobioindustrial, o sea, todo el complejo del campo en la Argentina, necesita una ley que emana de ellos. En el Consejo Económico y Social se dialogó esa ley, se va a presentar y va a ser parte del esquema de leyes que discutiremos en un congreso. Por eso decimos que está la ley para lograr incentivos al valor en origen del campo, pero está la ley que presentaremos de promoción de empleo joven para lograr mayor incorporación de los jóvenes al trabajo formal en la Argentina. Nosotros estamos viendo que estamos dejando atrás la pandemia y que la Argentina, este año, Marcelo, Edgardo, este año, va a recuperar en un año lo que perdimos producto de la pandemia. Y para adelante, obviamente, el crecimiento y el desarrollo de la Argentina depende mucho de lo que hagamos también en la salida de la deuda, ¿no? De esta deuda que nos dejó el gobierno del expresidente y la exgobernadora. Uno cuando habla del lunes, en realidad lo que queremos es que es un país normal, sin problemas. ¿Por qué se está hablando tanto del lunes? Por lo que pasó el otro lunes, después de las PASO, por la pelea entre Alberto y Cristina, no por otra cosa. Entonces, ¿tenemos que esperar un escenario así o no? ¿O es un escenario donde el gobierno dice, no, bueno, más ordenado, más racional? A ver, los cambios de gabinete que surgieron a partir del 12 de septiembre, a ustedes los habrá preocupado. Para nosotros fue parte de una salida de un gabinete que cumplió una etapa, que era la etapa del gabinete de la pandemia, por ponerle un nombre, a una etapa de un gabinete que toma otro ritmo a partir de la recuperación que está viviendo. Llamó la atención, ¿no? Lo que yo quiero llevar es la tranquilidad a la población argentina en función de prender algunos canales de televisión e instalar una situación de incertidumbre y de una elección intermedia que ya hacen análisis un poquito elevados en cuanto a situaciones muy complejas. O sea, uno se levanta en la mañana y prende la radio, mira algunos medios o algunos diarios que hasta se animan a escribir las líneas de sucesiones. Realmente la Argentina está creciendo, recuperándose. No es deseado, ¿no? Bueno, pero lo han escrito. Lo han escrito en medios que obviamente todos conocemos, que son muy sueltos a la hora de escribir con la pluma lo que a la Argentina le haría muchísimo daño, que es justamente llevarle a la sociedad más incertidumbre. Hay una elección intermedia, vuelvo a repetir, la Argentina ha pasado y lo mejor que nos puede pasar es que en esa elección intermedia, a nuestro humilde entender, la fuerza del Frente de Todos logre mayor cantidad de diputadas y diputadas. ¿Para qué? Para ir a un congreso a debatir las leyes que queremos debatir con la oposición ¿Puede revertirlo, digamos, el gobierno, la elección de las PASO? Por supuesto que ¿Qué sensación tiene usted? La sensación que tengo es que estamos ante un escenario totalmente distinto al del 12 de septiembre. ¿Por qué? Porque nunca la Argentina votó en pandemia y nunca va a una elección general teniendo el nivel de ausencia que tuvimos el 12 de septiembre. 4 millones
35.465 bonaerenses no fueron a votar. Exactamente por ese eso, número, 4 millones de ¿a bonaerenses. usted le quedó, porque lo viene repitiendo ahora, por eso han salido casa por casa a buscar el voto? No, porque creemos que claramente primero hacemos política y la forma de conversar con la sociedad es desde reuniones sectoriales, con las cámaras empresarias, con los sectores de los gremios, con los trabajadores organizados e informales y también, por supuesto, con el mano a mano en la puerta de cada hogar y de cada casa, no solamente para tener de primera mano qué está pasando, cuál fue el motivo por el cual esa cantidad de bonaerenses tampoco fueron a votar a las fuerzas opositoras, no fueron a votar ni a nosotros ni a la oposición política en toda la variedad de ofertas electorales que tenemos en esta elección. ¿Por qué? Porque esa gente estaba... No, porque hubo una, yo lo vengo diciendo, no hay un único factor, hay una multiplicidad de factores que hicieron que esa elección fuera tan excepcional que no permite tener la certeza de qué va a pasar el 14 de noviembre. Yo no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar el domingo y la gente lo que tiene que hacer el domingo es ir a votar, porque lo que no puede pasar es que el rumbo de la Argentina, o sea, lo que suceda el 14 sea sin ellos, o sea, lo que necesitamos es que vayan a votar. Por todas las voces que estamos aquí, seguramente habrá quienes puedan ir a votar a otras fuerzas políticas, nosotros insistimos que el Frente de Todos no solamente gobierna para poner la Argentina de pie en términos productivos, generando trabajo, que es lo que queremos dejar atrás. Bueno, un proyecto político que gobernó la Argentina, que lo expresa la alianza de Juntos y que claramente destruyó la capacidad productiva. Nos tenemos que poner de acuerdo en el Congreso Nacional sobre cómo va a crecer la Argentina. ¿Crece con la timba? ¿Crece con la fuga? ¿Crece tomando deuda y más deuda y más deuda? Bueno, acá estamos hombres y mujeres que decimos no. La Argentina crece con una banca pública apoyando el capital de trabajo, generando la capacidad instalada que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires a tope para poder obviamente desarrollar líneas de producción que nos generen lo que venimos viendo. Crece la construcción, crece el empleo formal y claro que este crecimiento no se palpa dentro de cada hogar, ¿no? Que eso falta y falta mucho. Le quería preguntar, el ex presidente Macri dijo el domingo que ellos habían pedido el préstamo, el Fondo Monetario, para pagarle a los bancos. ¿Se sintió reivindicada? Porque casi los parafraseó a los peronistas. Fue un sincericidio. O sea, la verdad que lo de Mauricio Macri, en todo caso, tendrá que preguntarle a todos los exministros de su gabinete que salieron a decir, incluso la ex gobernadora Vidal, devenida en candidata en la Ciudad de Buenos Aires, que en el debate osó decir que ellos se habían endeudado para pagar la deuda de Cristina. Bueno, Macri le acaba de desautorizar a Vidal, a Santilli, a Manes, a Larreta, a todos. Acaba de decir cuál fue realmente el motivo por el cual tomó deuda. Tomó deuda porque ni siquiera esos fondos de inversión, esos fondos buitres que vinieron de la Argentina a timbiar, confiaban en el proyecto económico de Macri y fugaron eso y para eso tuvo que hacer obviamente esta entrega de esos millones de dólares que ahora tenemos que ver cómo los vamos a pagar. Pero el presidente de la Nación acaba de estar en el G20, Marcelo, no solamente en una muy buena reunión con los principales líderes del mundo, sino poniendo en agenda la sobretasa, que sería realmente un drama para nosotros tener que pagar una sobretasa por una deuda que además tomó el gobierno de Macri y que ahora tenemos que ver cómo podemos pagar, pero primero crecer y pautar condiciones que no sean obviamente el impedimento hacia adelante del crecimiento. O sea, lo que digo es, no solamente nos dejaron la deuda, sino una serie de vencimientos que son imposibles. Yo le preguntaría a Mauricio Macri, ¿cómo pagaría él 19.000 millones de dólares? Dijo que en 5 minutos resolvió todo. Claro, en 5 minutos tomando más deuda, que es lo que dijo Vidal, tomando más deuda. Nosotros no queremos tomar más deuda, nosotros queremos crecer, Marcelo, a partir de poder desarrollar en su máxima expresión lo que viene pasando. Agosto y septiembre es el reflejo de la Argentina productiva, récord de exportaciones. Vos decís, y el viento de cola del peronismo, no. Récord de exportaciones de manufacturas de origen industrial y agropecuaria. Y cada vez que vas a ver a una cámara industrial, como ayer estuvimos en Mar del Plata con el ministro Julián Domínguez, dialogando con la Cámara de Industria Pesquera, con quienes hoy producen buques, los astilleros privados de Mar del Plata que estaban cerrados, donde no había ningún buque en producción, hoy están produciendo. O sea, a niveles que hacía tiempo no se producía. ¿Por qué? Por modificaciones que se hicieron en nuestra propia legislación. No ingresa más un buque usado en la República Argentina para la pesca. Se tienen que hacer. Eso tracciona mano de obra directa en Mar del Plata. La ciudad que tiene mayor nivel de desocupación de la provincia entra en un sendero de crecimiento. El lunes el presidente firmó un decreto importantísimo. Siempre se hablan de la quita de retenciones. Lo que firmó el presidente de la Nación el lunes era una demanda de la industria pesquera. Quita de retenciones al calamar, a los langostinos, a la merluza, en función del tratamiento en tierra de las futuras exportaciones. Si traes la merluza y la despachás desde el barco, vas a pagar una retención. Si la traes a tierra, armás la planta,
la fileteás, la envasás y la exportás, la retención Gloria. llega a cero. Y es Edgardo, es necesario- importantísimo este mensaje porque es un mensaje de alivio fiscal a quienes siguen invirtiendo y desarrollando capacidad productiva en tierra. Para que vayan adelante todos estos proyectos, todas estas reformas, para que vengan capital, ¿es necesario acordar con el fondo para darle previsibilidad a la Argentina? A ver, el presidente está haciendo lo propio con el ministro de Economía para poder obviamente acordar, pero acordar sin ponerle trabas al crecimiento de la Argentina. Néstor Kirchner nos enseñó cómo también nosotros salimos del Fondo Monetario Internacional con muchísima responsabilidad. El escenario es distinto, pero la voluntad política de un presidente que instala una agenda en el G20 y que pone por delante este drama de la deuda, primero para que nunca más la Argentina tome deuda en donde no quede absolutamente nada. La prueba de que no quedó nada es Mauricio Macri diciendo le pagué a los bancos el retiro y la fuga de capitales. No dejaron ni 100 metros de autopista, ni la ampliación de los puertos tan importantes para poder justamente crecer. Porque ¿cómo vamos a crecer? Vamos a crecer si obviamente aumentamos exportaciones que nos permitan generar divisas para seguir desarrollando las ramas y sectores de la economía que necesitan dólares para desarrollarse. Además de garantizar un mercado interno a partir de la recuperación del salario. Este proyecto de la Argentina está vigente en el frente de todos y está lejos claramente de lo que por lo menos propone Santilli, Manes y la oposición política, que siguen hablando de la teoría del derrame, de que el Estado tiene que correrse de las responsabilidades y de lograr Le una costó regulación. hacer campaña porque la verdad que el gobierno le tiró todo en contra, ¿no? ¿A mí? Sí, digo, No, la vacunatorio VIP, No. la foto de la fiesta de Olivo, No, la Marcelo. pelea entre Cristina y Alberto, tarea cíclope. La para verdad, usted, ¿no? la verdad que quienes hacemos política hace mucho tiempo, yo soy parte de un equipo de gobierno que defiendo con convicción lo que creo. Y lo que creo es que la Argentina va a crecer y está creciendo en este año, en un año que además nos tocó, en términos de pandemia, un peso muy importante, porque el primer semestre de este año fue con pandemia. En mayo tuvimos la segunda ola, no fue hace 4 años, fue este año. Si este año nosotros, como argentinos y argentinas, somos capaces de recuperar lo que perdimos el año pasado en términos del Producto Bruto Interno, Marcelo, habremos aprendido que con una banca pública con tasas entre el 18 y el 25%, que con decisiones de cierre de importaciones a lo que se puede producir en la Argentina, que generando incentivos fiscales a todo aquel que invierte en este país, hay un camino obviamente de crecimiento que no se va a detener. Y hay un presidente de la Nación y un gobernador que están dispuestos en esta etapa de recuperación a liberar cargas impositivas, como hicimos con el sector turístico. Vengo de Mar del Plata, la liberación del impuesto inmobiliario fue clave. El previaje como un dinamizador de la compra de paquetes turísticos fue clave para poder obviamente acompañar a un sector sumamente golpeado. Fíjate que cada sector de la economía real encuentra en el gobierno una mesa de consenso para poder avanzar. Bien. Posiblemente falte. Cuando nosotros decimos quitamos estas retenciones, la propia Cámara Pesquera te dice, bueno, pero nosotros necesitamos que este sea el primer paso y queremos llegar a esto que es el objetivo. Bueno, vamos caminando porque claramente cada decisión de esas significa también una decisión de ir mirando las variables macroeconómicas para que esta Argentina pueda sanearse definitivamente y recomponer. No le Bien. pasa a otros Gracias, países Victoria. del mundo. Siempre digo esto como para cerrar, Edgardo. Lo que nos pasó en este tiempo es un tiempo excepcional. Venimos de pasar una pandemia y hay otros países del mundo que son potencias que no pueden recuperar en un año lo que nosotros perdimos. Pueden tardar 2 o 3 años. Y hablo de Francia, de Inglaterra, de España. Valoremos lo que hicimos, trabajemos fuertemente para recuperar y volcar este sendero. El camino es este. Pase lo que pase, el 14 estamos convencidos que la Argentina crece si desarrolla su entramado PYME Bien. y si genera las condiciones para este crecimiento y esta redistribución necesaria. Gracias. gracias. Con la experiencia que tiene, ¿qué dice Pepe Albistro? ¿Está conforme con la campaña que hizo? Dice que tiene la mejor candidata que puede tener el peronismo el frente de todos en la provincia Está de Buenos bien, Aires en los últimos 30 años. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Esper, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo Carolina? le va, muchacho? Bien, bien, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, el último tramo de campaña, más allá de las cuestiones económicas, la inseguridad se metió desgraciadamente por las víctimas, ¿no? De los Sí, que hechos. pasa todos los días, pero hubo un caso gravísimo. Sí, hubo un caso gravísimo y nosotros en ese Del sentido... ¿Eh? No, digo el del kiosquero. Sí, sí. Ahora, yo creo que como en todos los planos de la vida de la Argentina, el tema seguridad es otro tema en el cual tenemos que cambiar todo, porque si no la inseguridad no va a terminar. Yo creo que hay que agarrar la teoría abolicionista de Zaffaroni que ha envenenado a la Argentina, tirar a la basura y decir, el delincuente, delincuente, la víctima es víctima. Al delincuente cárcel o bala y a la víctima se la protege, pero con
el cuchillo en la boca. No puede ser que las víctimas estén viviendo tras las rejas muertas de miedo y los delincuentes se pavonen por las calles filmándose con self-video previo a delinquir. Y por si fuera poco, cuando la gente de trabajo, aterrada tras las rejas, sale a reclamar, che, me reventás impuestos, dame seguridad, le responden con gases lacrimógenos. Yo creo que estamos llevando a la sociedad a un lugar horrible si la tratamos así, si se la trata así del poder. Ahora, importante para que la gente lo sepa, por si no lo sepa, porque yo veo mucha desinformación en muchos de los que han estado acá. Esta es una elección legislativa. El pueblo ha sido llamado a votar por candidatos que lo representen en los cuerpos legislativos para legislar. O sea, nosotros no podemos manejar la policía, no podemos manejar la economía. Podemos pero se pueden cambiar presentar proyectos de leyes en el Congreso, en la legislatura, en los consejos deliberantes para cambiar las cosas. Pero cuidado, esto no es magia. Nosotros vamos a plantear proyectos de ley para cambiar, en lugar de votar con boleta sábana, la boleta única de papel, aumentar la pena, los años de pena para homicidas, violadores, femicidas, bajar la edad de inimputabilidad a los 14 o 12 años, que las penas sean de cumplimiento efectivo, una profunda reforma laboral para que el empresario no sienta que mete una bomba atómica cuando va a contratar a alguien y bajar el trabajo en negro, que el Mercosur deje de ser el Mercosur y sea un simple ¿Qué le parece tratado la libre de idea de la comercio. izquierda de reducir la jornada laboral? No, bueno, la izquierda, quiera o no quiera, no sé si lo quiere o no lo quiere, pero de ignorante lo hacen, es frizar, congelar la pobreza en la que estamos. O sea, somos tan pobres que hemos tenido que achicar, entre comillas, la jornada laboral porque hay comercio que no abre en la caja a las 5 de la tarde, entonces dejémoslo ahí. No, al revés. Hay que volver a pensar en grande. Todo lo contrario de lo que piensa la izquierda. ¿Qué es volver a pensar en grande? En un país como el que tuvimos. Argentina estuvo entre los 10 países más ricos del mundo y estamos a mitad de tabla. ¿Por qué no pensamos en que hay algo que estamos haciendo mal independientemente de las ideologías? Cuando ellos hablaban, me acordaba que ayer estuvimos en Florencio Varela, que ustedes le preguntaron sobre los cortes, que ellos apoyan y fomentan, digo, todo lo que perjudican con su discurso y con sus arengas, porque los chicos en Florencio Varela son discriminados en trabajo en Capital, justamente porque el de Capital sabe que va a faltar 3 veces por semana, 2 veces por semana, porque tampoco, bueno, Santilli que estuvo acá sentado, tampoco son incapaces de levantar los cortes que rodean la capital todos los días. Digo, está todo relacionado con todo. Nosotros habíamos estado un día antes justamente a una cuadra de donde asesinaron a Roberto y los vecinos decían justamente eso, que como está poco claro, a ver, porque la seguridad es potestad de la provincia. Ese día la gente insultaba al intendente. Está muy bien, ¿por qué? Porque van a la comisaría y la comisaría dice el intendente es el que no nos da la nafta, no podemos patrullar. Entonces está todo poco claro las funciones. Y ese día justamente sí aparecieron, no aparecía un policía en la zona, no lo vimos, estuvimos todo el día en La Matanza, no vimos, los vecinos nos decían lo mismo, ese día aparecen 300 policías con una orden de reprimir un reclamo por justicia y seguridad. Entonces está todo al revés y yo admiro la capacidad de Tolosa Paz porque uno ve una provincia realmente devastada y sale con una cuestión de la importación de la merluza. O sea, en vez de hablar de estos temas, yo digo, es una cararrotez de no hablar de la realidad de la gente, los proyectos del Ejecutivo de la merluza, o sea, inentendible. Hablarle a la gente que hoy todo lo que le preocupa es la inseguridad y la economía. Ahora, Carolina, vos viviste un hecho de violencia, un robo muy, muy dramático. ¿Eso cuántos años hace? 11. 11 años. ¿La situación está peor en materia de inseguridad hoy que en ese momento? Yo creo que hace 35 años que estamos presos, sometidos a una teoría abolicionista, que no creen en la pena. Sí reconozco que la ministra Patricia Bullrich hizo avances, que faltaba mucho, pero porque ella no era abolicionista. Pero en general, la política, no es solamente la justicia, acá no nos tenemos que confundir. El poder ejecutivo, legislativo y judicial son abolicionistas. En general los políticos tampoco creen en la pena, le cuesta mucho hablar de la pena, de la sanción. Lo que no se debate en el mundo, acá se debate. Yo estoy segura, y ojalá nos acompañen todos en el debate de la baja de la edad de imputabilidad, pero estoy segura del discurso de muchos que seguramente no, porque nos faltan instituciones. Comparto plenamente, nos falta un montón, pero hay que empezar.
Entonces en esto tengamos cuidado quiénes van a acompañar y quiénes no en los debates que realmente le importan a la gente. ¿Por qué? Porque un menor no es el primer delito salir a disparar a alguien. El menor avisa muchas veces. El menor delinque hasta 11 veces antes de disparar a alguien. No es verdad que ninguno tiene sanción, es una ley muy injusta. Hay chicos de 13 años que están encerrados en institutos. O sea, no depende del delito que cometas, sino del fiscal que te toque. En general son abolicionistas, sí. ¿Y ustedes se ven negociando con algún sector político para poder sacar estas leyes en el Congreso o van a ser outsider, digamos? ¿O se ve integrado? A ver, si tu pregunta es si hay una estrategia nuestra en Digo, ¿con quién se ve integrarnos- identificado para poder negociar y sacar estas leyes? No, yo diría, con todos aquellos que tengan ganas de sacar en serio adelante el país y que no chamullen más como chamullaba recién Tolosa Paz sobre la merluza, mientras la gente no llega a fin de mes y vive aterrada de que no la maten y no encuentra laburo. Nosotros vamos a presentar proyectos de leyes y los discutiremos con todos y trataremos de persuadir a todos los espacios políticos del Congreso de la bondad de estos proyectos de leyes. Pero no tenemos ninguna decisión a priori de decir con este diálogo, con este no. Sino que los proyectos de leyes los vamos a conversar con todos. Voy a utilizar al expert economista. ¿Y qué pasa el lunes? Porque, digamos, el dólar hoy a 205, hay como... Mira, yo no tengo claro, tendría que frotar la lámpara y eso no lo hago porque me sí. parece poco serio. Lo que sí tengo claro qué cosas habría que hacer y qué cosas no habría que hacer desde el lunes 15. El horno no está para bollos y el gobierno no puede desaparecer como desapareció después del 12 de septiembre, una semana y Alberto y Cristina se mataban o por Twitter o por carta. Acá la situación está peor de lo que estaba el 12 de septiembre. Entonces, el gobierno no tiene chances, no debe recurrir a lo mismo, primera cosa. Segunda cosa muy importante, tiene que dar claridad de que acá no hay ninguna chance de que Argentina defaultee la deuda con el fondo, no hay ninguna chance. Tiene que ser claro de que no lo va a hacer. Tiene que ser claro que va a negociar lo que sea necesario, pero se va a llegar a un acuerdo para no defaultear la deuda. Porque en estas condiciones, hoy, no llegar a un acuerdo con el fondo es defaultear la deuda con el fondo. Rara vez ocurrió esto en la historia argentina, que no llegar a un acuerdo con el fondo implique defaultear la deuda con el fondo. ¿Por qué? Porque en los próximos 2 años vence el equivalente a la totalidad de las reservas del Banco Central, con el fondo. Por lo tanto, si no hay acuerdo con el fondo, nadie le va a pagar al fondo la deuda porque nadie va a usar todas las reservas. Si no hay acuerdo con el pagar. fondo, el dólar es infinito. No. Si no hay acuerdo con el fondo, Argentina va a tener que ir a vivir a otro planeta, Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir. O sea, olvídate de Argentina si Argentina le defaultea la deuda al fondo. Y lo ve al gobierno... Ahora, aunque acordemos con el fondo, Sí. se vienen 2 años durísimos igual, No, pero lo ve al gobierno, digamos, con voluntad para acordar. Defendiendo sus ideas, pero un camino racional. Y veo declaraciones muy encontradas. Yo lo que deseo que el gobierno no defaultee la deuda con el fondo porque eso es prender fuego al país. ¿Le tiene fe a Guzmán o le tiene desconfianza? No, fe no le tengo. Ahora, me parece que no tiene pajarito en la cabeza como para defaultear la deuda del fondo. Si vos me decís, si yo tuviera un camporista acá enfrente, como viven en las nubes de Úbeda, capaz que dicen que sí, pero Guzmán me parece que tiene conexión con la realidad. El domingo los tienen que votar ustedes, ¿por qué? Claro que decirlo vos, ¿por qué? Lo primero que quiero decir es que la gente vaya a votar. Lo segundo quiero pedir, sobre todo en el conurbano, donde no hay mucha diferencia de color, no hay mucha diferencia entre los municipios, no se distinguen según color, juegan muy sucio, roban las boletas, hacen que los fiscales se vayan a las 6 de la tarde y ¿Todos? ellos mismos, muchos, sí, ustedes también lo saben, en todos los municipios. Por algo en Buenos Aires no se está votando con boleta única de papel. Pedimos que sean respetuosos de la democracia. Obviamente nos eligieron 500.000 de bonaerenses, vamos por el 1.000.000 de bonaerenses, pero no porque querramos una cuestión de números, esta cuestión de se necesita 121, 122, nosotros creemos que se necesitan voces fuertes y nuestra lista son voces fuertes que no va a permitir nunca que se debata un etiquetado frontal mientras millones de bonaerenses comen día de por medio. Gracias. Gracias. Por nada, muy buenas noches. Gracias, gracias por estar acá. Bueno, Carolina, sos la única del interior. Invitamos a varios, también a gente de Córdoba, no pudo venir. Después se enojan los porteños. ¿Ganan la provincia de Santa Fe? Sí, yo estoy convencida que ganamos y que vamos a ampliar la diferencia. Muchísimo, porque creo que estas elecciones son totalmente polarizadas. Si vos querés que las cosas sigan como están, tenés que votar al kirchnerismo. Si vos querés realmente un cambio,
tenés que votar a Juntos por el Cambio. No hay terceras fuerzas en esto. Porque si bien en la provincia de Santa Fe hay terceros candidatos... No, yo estoy hablando de mi provincia. Si bien en la provincia de Santa Fe hay terceros candidatos, la realidad es que numéricamente no tienen posibilidad de llegar al Senado de la Nación. Y lo que necesitamos para cambiar las cosas son, como dice Patricia Bullrich, 5 senadores y 120 diputados. Y recién escuchaba a Tolosa Paz. Yo la verdad que me pongo hasta en el lugar de periodista, como en la cabeza del videografista, tratando de encontrar algo dentro de lo que decía, cuando es una catarata de palabras que no dicen nada. Y lo único que puedo rescatar de lo que dijo es que el gobierno escuchó al pueblo en las urnas. ¿Cuál fue la respuesta? ¿El plan Platita? ¿Esa es la respuesta del gobierno? Y después que los medios de comunicación tenían la culpa de la incertidumbre que genera el día después de las elecciones. La realidad es que lo que genera incertidumbre del día después de las elecciones es lo que hicieron ellos con las elecciones anteriores, con las PASO. Y como van a volver a perder ahora, yo estoy convencida que en la mayoría de las provincias se va a retener el voto, como van a volver a perder, nadie sabe lo que puede pasar. Nadie quiere que pase nada malo, por supuesto, pero el enojo de ellos es lo peligroso. Depende del propio gobierno, entonces el propio frente de todo lo que puede pasar. Exactamente. Y nosotros venimos, Santa Fe es una provincia que hoy está en llamas. Santa Fe está en llamas. Y si ganan ustedes, ¿qué pueden hacer para que dé resultado el combate para el narcotráfico? Porque hasta ahora el resultado fue pésimo. Bueno, el resultado fue pésimo porque no hubo decisión política. Arranquemos por ahí. El gobernador Perotti llegó al gobierno diciendo que él traía paz y orden. No trajo paz ni trajo orden. Es más, te diría que durmió la siesta durante estos 2 años casi que está en el gobierno. Ahora se despertó un poquito, se despabiló cuando perdió las elecciones, pero ni siquiera, porque pidió fuerzas federales y le mandaron menos de 600 gendarmes dividido en 3 turnos. Hablo con los gendarmes, porque ya van 2 gendarmes que me agarran. Mira, uno fue en la peatonal de Rosario, otro en otro lugar un poco más picante, vestidos de civil y te dicen, mira, primero, hace 4 meses que no cobramos los viáticos, los gendarmes. Segundo, nosotros sentimos que no tiene sentido que estemos acá, porque nos ponen en el centro de la ciudad, en las zonas no calientes, a pedirle documentación a los automovilistas. Eso no es una decisión política. Mientras tanto, nos siguen matando. Y mientras tanto, la gente quiere decirle basta a esta inseguridad. Porque no debe ser lindo para ustedes que cuando tenemos los hechos que hay en el conurbano bonaerense de narcotráfico, se dice, como en Rosario, parece Rosario. Sí, es doloroso. La verdad que es doloroso. Pero la realidad es que no es menor la crisis de inseguridad que vivimos nosotros. A ver, la ciudad de Rosario tiene 17 homicidios cada 100.000 habitantes. La media del país son 5, ¿no? La ciudad de Santa Fe tiene 16 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, es una locura la que se vive. Entonces, si tenemos un gobierno que no toma ninguna decisión política al respecto, que tiene el mismo color político que el gobierno nacional, y el gobierno nacional tiene a la provincia de Santa Fe totalmente olvidada, relegada, no le importa. ¿Y por qué es eso? Desconozco las razones. O sea, a ver, Perotti y Cristina son del mismo color político, los dos responden a la cámpora. La verdad que desconozco por qué no le llevan los recursos que tienen que llevar. Mirá, Perotti igualmente, responde a la cámpora, pues él se y bueno, él fue suplente de la cámpora ahora en las elecciones. Viste que era como un candidato testimonial o no sé qué, era suplente de la cámpora. Pero en el momento en donde Frederick estaba como ministra, que la verdad que creo que fue de los peores ministros que hemos tenido, pero de todas maneras le mandó a Perotti 3.000 millones de pesos para invertir en la policía. Chalecos, móviles policiales, todo lo que se necesita, ¿no? ¿Sabés qué hizo el gobernador con esa plata? La guardó en plazos fijos. Tiene 90.000 millones de pesos guardados también en plazos fijos. O sea, con esa plata, ¿no podría haber realmente reestructurado y empoderado a la provincia de Santa Fe? Y pedir las fuerzas policiales para que inunden la provincia de Santa Fe y que pongan una cabeza a que mancomunadamente trabajen las fuerzas y que realmente se termine con eso. Que realmente los santafesinos nos sintamos un poco más seguros. ¿Le van a quitar la mayoría en el Senado, Cristina? Yo estoy convencida de que sí. Yo estoy convencida de que sí. Y le pido a la gente que realmente piense su voto. El 14 es un día histórico y todos nosotros podemos ser parte de la historia. O sea, nosotros, quizás los que, como en mi caso, nos jugamos, como Facundo Manes, que también, y salimos de nuestro lugar cómodo, quizás, de confort, exactamente, para meternos de lleno en esto, lo que le podemos pedir a la gente es que vaya a votar, primero que nada, y que vote pensando en que hoy en día la única posibilidad para cambiar las cosas es Juntos por el Cambio. Y que en 2 años... Te hago una pregunta, y vamos a hacer un breve corte y también vamos a hablar con Cintia Joto. ¿Cómo te ves con Cristina? Pues si ganás, vas a interactuar con Cristina. Hacemos un pequeño corte. Dale, ya volvemos. Está Cintia Joto, también vamos a hablar con ella.
Motor piense. Piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Vení a la UEM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos. Entra a veñalauem.unimoron.edu.ar y anímate a vivir tu mejor experiencia. Marcelo, tu pregunta con Sí, estamos Carolina. acá en el programa especial, todas las voces, en las dos voces estamos con Carolina. Bueno, vas a tener que interactuar con Cristina si entras al Senado. Sí, bueno, vos me preguntabas recién qué le quería decir a Cristina. La verdad que mi intención es llevar la voz de la gente al Senado de la Nación y decirle a Cristina Fernández en la cara las cosas que la gente tiene ganas de decirle. Que no ¿Qué aguantamos cosas? más la inseguridad, por ejemplo, en mi provincia y en todo el país en realidad. Pero también que no aguantamos más que ponga al campo como un enemigo, cuando el campo debería ser nuestro socio. Que no ponga el foco en la educación, que haga lo que hace con las pymes, ¿no? Que asfixie a las pymes, que asfixie a la gente, ¿no? Realmente, hoy estaba en la peatonal en Rosario y una señora vino llorando, se acercó y me dijo, mi hijo se va mi hijo, fue mi hija, no aguanto más, llorando te lo dice la gente. La cantidad de gente que a lo largo y a lo ancho de la provincia me dice que se le van todos los familiares, que se le van a los hijos, o sea, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar y a mí me encantaría decírselo cara a cara a Cristina Fernández Kirchner. Nunca como periodista tuve la oportunidad de hacer una entrevista. Me encantaría que en el Congreso de la Nación me conteste una pregunta y Bien. que no me cierre el micrófono, ¿no? Vas a estar picante, entonces. Yo quiero ser la voz de la gente. La gente está picante hoy, ¿no? La gente está cansada hoy. La gente quiere realmente ser representada y que alguien le diga las cosas en la cara. Ojalá me conteste. Gracias. Gracias a ustedes. Carolina. Les quiero decir, perdóname. Mañana a las 18 horas, no me quiero perder de bien. decir esto. Mañana a 18 horas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, tenemos el acto de cierre de campaña. Es en las escalinatas de Parque España, 18 horas como les decía. Va a estar Patricia Bullrich, va a estar Alfonso Pratgay. La idea es que la gente vaya con algo de Argentina, una camiseta argentina, una bandera, o pintate la cara, como quieras ir, pero que nos acompañes en este acto patriótico, porque estas elecciones son realmente históricas y vos, todos y cada uno de nosotros, puede ser parte de la historia. Gracias. Gracias a ustedes. Cintia Houghton, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿Está cansada la gente? sí, estoy cansada porque, bueno, en un partido chico como el nuestro, la verdad que uno hace todo. Manejar, llegar a un lugar, tener preparado el discurso, tener los folletos en el coche y mientras tanto en el celular andar organizando el próximo evento, que lo voy a mencionar así no me olvido. Nosotros también tenemos nuestro cierre de campaña mañana a las 7 de la tarde ahí frente al Congreso. También una fiesta patriótica, así que en la Ciudad de Buenos Aires vamos ¿Y qué le dice a la gente para que la vote usted? ¿Qué les decimos? Lo que la gente está pidiendo, en realidad, que está pidiendo más valores, está pidiendo tenerle confianza a quienes los van a representar. Yo creo que la gente está sintiendo que los políticos en general son los responsables de la crisis que estamos viviendo. O sea, la decadencia que hoy está viviendo la Argentina, la gente se da cuenta que tiene mucho que ver con las malas decisiones, por lo menos malas decisiones y por otras razones más, de los políticos y que nos han traído a este 50% pobreza, 50% inflación, la deuda externa que todavía se sigue debatiendo si la pagamos o no la pagamos, desocupación, el PBI que sigue cayendo o que no está creciendo. Entonces, la verdad es que la gente se está dando cuenta que quiere algo distinto. Y acá necesitamos un cambio de paradigma, gente que venga que dé esa confianza y nosotros es lo que estamos promoviendo, proponiendo con nuestros valores, que son valores cristianos, que en realidad son valores universales, pero que tienen que ver con la verdad, con la justicia, con la búsqueda de la paz y con el diálogo. Y yo escuché un poco, no solamente lo que se fue mencionando, sino las preguntas que ustedes fueron haciendo y es, bueno, ¿cómo vas a trabajar en la Cámara de Diputados? Porque hay algo que tenemos que tener claro y que la gente tiene que tener clara en este momento antes de su elección. Estamos eligiendo
legisladores. Sí. O sea, diputados, no vamos a elegir quién nos va a gobernar ahora. Ya tenemos un gobierno que ya se eligió. Ahora lo que estamos eligiendo es quién nos va a representar. Entonces, en esa pluralidad, primero, lo mejor, el voto útil, es elegir a lo que mejor te represente. Y qué mejor que haya una pluralidad. Y en este caso, en la provincia de Buenos Aires hay 6 opciones. Pero por otro lado, lo que se está necesitando para sacar buenas leyes y las leyes que necesitan los argentinos es que haya diálogo. Porque si no van a ser peleas, y yo veo que hay muchos de los que estuvieron aquí sentados que van a estar más tirando para su lado que buscando el bien común. Y los argentinos no pueden esperar a ver quién va a gobernar en el 23, ¿no? Porque esa puja se va a dar en el Congreso. O sea que, por ejemplo, la idea, hoy hablaba María Eugenia Vidal, decía, bueno, votanos porque es el voto más útil, porque vamos a tener el bloque más importante por frenar el gobierno, no compartís. En realidad no, en realidad por supuesto que no lo comparto porque tenés que tener, justamente en la diversidad está la mejor opción para cada uno de los ciudadanos. Y aparte, a ver, en un frente como el Frente de Todos o como Juntos, es un rejunte de un montón de gente y la gente tiene que saber que está votando no solamente a la número 1, sino al número 2, al número 3, al número 4, al número 15. Entonces, por estas famosas listas sábanas no sabés quién es quién. En nuestro caso, si entro yo, y vamos a entrar varios más. El segundo, Gastón Bruno, es un politólogo, un hombre muy comprometido con, bueno, es director de escuelas, fue director de escuelas en la provincia de Buenos Aires. La tercera, María Eugenia Santiago, profesora de la UCA, y por eso nosotros, todos nuestros equipos técnicos se basan mucho en el aporte de muchos profesionales que están trabajando en la UCA. Así que tenemos profesionales muy valiosos y gente con valores. ¿Es una campaña a pulmón la de ustedes? Totalmente, totalmente a pulmón. Pero, ¿sabes? Tiene muchas cosas positivas eso. Primero, porque veo a la gente. O sea, puedo hablar con cada uno de ellos, no solamente con el público, ¿no?, que uno va a ver o la gente que uno va a visitar, sino también con tus referentes. O sea, los conozco. Las listas sábanas para mí no son listas sábanas. Cintia, es Pedro, es Juan. Vos sos economista de profesión, sí, ¿no? O sea, si el gobierno te convoca el lunes, porque viste que Santoro habló, ¿no?, de convocar, ¿irías o pondrías condiciones para hablar? Primero que, por supuesto que voy a ir, pero por supuesto que voy a ir. Ahora, lo que voy a pedir después es, primero me voy a fijar si hubo escucha activa. ¿Cuál fue la intención? Una foto no. O sea, los argentinos no quieren foto, yo no quiero foto. Quiero sentarme a dialogar y en este caso, por supuesto, nosotros nuestro bloque, vamos a entrar varios, pero no va a ser muy, muy grande, pero sí lo que creo es que se necesita puente. Necesitamos un puente para que entre la grieta haya diálogo y se trabaje a largo plazo. Tenemos que cambiar el ADN de lo que se está viviendo en la política argentina. Si no, estamos teniendo constantemente, cada 2 años, movimientos pendulares que dependen de qué dicen las encuestas, quién va a ganar. Sí, la gente cada 2 años parece que vota contra algo, ¿no? Votó contra Macri, exacto, votó contra Cristina, contra Macri, ahora contra Alberto. O sea, es que yo no creo que sea utópico el pensar que nos vamos a sentar y nos vamos a poner a dialogar y decir, ¿sabés qué? Tocamos fondo los argentinos, nos están pidiendo un acuerdo a largo plazo. Porque si no, ahora estamos hablando, bueno, ¿se va a pagar la deuda? ¿No se va a pagar la deuda? Ok, pero eso, vamos a ver qué hace con la deuda este gobierno. Porque cada uno se tiene que hacer cargo cuando toma un gobierno. O sea, vos decís, aunque heredes todo un problema, lo vas a tener que resolver. Pero yo me cansé de ver que uno agarra el tema y le echa la culpa al anterior. Entonces, tratemos de decidir juntos qué se hace con la deuda. No importa la culpa de quién fue, pero hagámonos cargo. ¿Cómo se solucionan los problemas? ¿Qué es lo que quiere la gente, ¿no? Porque la gente está esperando ver que quienes gobiernen resuelvan los temas. Ahí algunos hablaban de las manifestaciones, ¿no? Y me decían, che, ¿y ustedes tienen algunas ideas medias novedosas? Yo lo que digo es,
no me pudieron resolver el tema de las manifestaciones. O sea, yo estoy a favor y muchos estamos a favor de que la gente pueda expresarse, pueda manifestarse libremente y que también la gente pueda circular y pueda volver a sus casas. No puedo creer que tenés gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia, gobierno nacional, estuvieron alineados, no alineados. Está todo escrito y no lo resuelven. Cintia, gracias por haber estado. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, gracias. Pausa, Vamos a ver el resultado del domingo, ¿no? Hacemos pausa, Sí, dale, volvemos hay enseguida. algo Programa especial, esta noche en Dos Voces, cierre Super de campaña. programa. Bueno, y estamos cerrando a Dos Voces, programa especial, todas las voces, todos los candidatos, esta noche aquí, cierre de campaña. Sí, la verdad un orgullo, ¿no? Un gran esfuerzo de la producción, Marcelo, estuvieron todos. Así verdad es, todos los que- candidatos, vos los escuchaste, los temas de actualidad, los ves también interactuar entre ellos y decidís el voto para el domingo. Exactamente, y el miércoles un programa especial de Dos Voces post-elecciones. Así es. Esperá, tengo algo para vos. Mira, ¿qué es eso? hincha independiente o hincha de Racing. Fui a ver un amigo de allá de Quilmes, José María Guede. Sí. Tenía que cambiar la pila del reloj, y él tiene una relojería joyería, y me dice, mira, tengo un regalo, fanático de Racing, él el hijo. Sí. Tengo un regalo para Marcelo Bonelli, se lo hice yo, dice. A ver. Ni lo abrí. Es un escudito chiquitito de Racing, si vos tenés pulsera para que te pongas Bueno, acá o al una amigo, cadenita. ¿cómo se llama? ¿José María? José María Guede, Bueno, sí. muchísimas gracias. Fanático de Racing, ¿te imaginás? Bien, No, acá que sé. está. Bueno, ¿Lo abro? no, vamos, después de abrirlo, tranquilo. Lo abro tranquilo, a ver. Bueno, nos vamos, Marcelo. No será una broma, ¿no? No, en serio. No, lo voy a abrir acá. a ver. Que no se te cae, pero es para colgártelo un escudito de Racing. La Academia Racing Club. La Academia Racing. Muchísimas gracias, José María. Bueno, nuestro compromiso es con vos. Bueno, muy